Bueno, pues vamos allá. Mi reloj ya marca las 7 de la tarde y bienvenidos todos a esta cita semanal que tenéis con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. Veo que sigue llegando gente. Hola Lucas, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y simplemente quiero recordaros unos anuncios muy breves antes de comenzar. Sabéis que ya hemos anunciado el Value School Summer Summit, que es esta especie de, escuela de verano a lo grande que hemos montado para todos vosotros ahora en tiempos de coronavirus, ya que no podemos utilizar la sede en Madrid, donde caben pues unas 40 personas, pues bueno, hemos decidido que la sede sea el mundo entero a través de Internet. Esto es un congreso online, internacional, con gestores de Suiza, de España, por supuesto, Reino Unido, Estados Unidos, un montón de personas, casi 40 invitados. Es totalmente gratuito y bueno, lo hacemos para que todos, donde quiera que estéis, Hispanoamérica, Asia, en cualquier parte del mundo podáis conectaros a estas ideas y este conocimiento que difundimos a través de Value School, los principios del ahorro y de inversión consciente a largo plazo. Toda la información está ya en la página web, vais a la pestaña de formación, buscáis Summer Summit, la cumbre de verano, y ahí tenéis toda la lista de webinarios, de citas, de sesiones. La inscripción es individual, os inscribís del webinario del que os interese, o de todos si queréis, ¿no? Pero os advierto que MailChimp, que es el gestor que está centralizando las inscripciones, cuando ve que os inscribís de muchos de golpe, os bloquea, como si fuerais un bot o spam. Es una medida de seguridad, no os preocupéis, el bloqueo se levanta al cabo de unas 48 o 72 horas. Yo os aconsejo que si queréis inscribiros a todas las sesiones, lo hagáis por partes, unas cuantas hoy, 7, 8 hoy, mañana otras tantas, para que si el sistema no os bloquee. Bien, también os quiero decir que estamos publicando todas las grabaciones de estos webinarios que tenemos cada semana. Ya hemos publicado los últimos, el que dedicamos a la adicción a las compras, que llamamos el enemigo del ahorro, esas compras compulsivas que hacen que la gente se quede sin dinero comprando en cosas que no es consciente siquiera de que ha comprado. Y también hemos publicado el webinario sobre inteligencia artificial con Guillermo Meléndez, ¿de acuerdo? Una sesión fantástica, apasionante, un poquitín más compleja de lo habitual, pero que tuvo una reacción estupenda por todos los amigos que estuvieron durante la sesión de público. El webinario que vamos a tener hoy lo publicaremos, pues bueno, dentro de 7 o 10 días, vamos a ir dando salida a las grabaciones, pero que sepáis que siempre todo se publica y las diapositivas también estarán a vuestra disposición cuando publiquemos el vídeo. Y sin más, voy a presentar a Narciso Benítez, que es el conferenciante de hoy. Narciso es máster summa cum laude en física y matemáticas por la Universidad de Moscú. Ha sido astrofísico durante 25 años, durante los que ha trabajado en instituciones como la Universidad de Berkeley, la Johns Hopkins y el CSIC. Ha publicado 160 artículos científicos que han sido citados más de 16.000 veces por otros investigadores. Y desde el año 2017, Narciso Benítez gestiona el fondo Avante Quant Value Small Caps, del cual nos va a hablar hoy, del fondo y de su estilo y filosofía de inversión. Narciso, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal vosotros? Pues muy bien, encantados de estar aquí. La idea de hoy va a ser que Narciso, como yo de astrofísica, de matemática y de sus planteamientos, sé más bien poco, le propuse, digo, Narciso, hagamos una especie de clase magistral, te voy a dejar hablar sin entrevistarte, yo me ocultaré el micrófono y el vídeo, los apagaré en cuanto acabe de decir lo que tengo que decir ahora, y me retomaré la conexión cuando haya preguntas. Yo animo a los amigos que estén viendo la emisión a que manden a la cajita de preguntas sus preguntas, que vengan a cuento con lo que esté Narciso diciendo. Cuando yo vea alguna, pues me enciendo de nuevo, se la formulo, Narciso responde y yo me vuelvo a apagar. Las preguntas que queden, digamos así, más generales, las dejaremos para el último tramo de la sesión, 15 o 20 minutos, donde haremos un barrido intentando dar respuesta a todas las preguntas que hayan quedado pendientes, ¿de acuerdo? Y sin más, Narciso, yo voy a hacer lo dicho, me voy a ocultar tanto el vídeo como el audio y te cedo la palabra. Narciso, bienvenido y muchísimas gracias por acudir a la invitación de Value School. A vosotros. Muy bien. Pues entonces empezamos a contaros un poco qué es esto del Value Investing y qué visión particular le da a uno el ser astrofísico cuando estudia el Value Investing, ¿no? Os cuento un poco cuál es la estructura de la presentación, de la charla. Primero hago una introducción, explico qué es el Value Investing, hago un análisis matemático, espero que no muy pesado, de lo que es el Value Investing, explico por qué ha funcionado históricamente y cuáles son sus defectos y sus ventajas, y
un poco esa información la sacamos del análisis matemático de las fórmulas principales del value investing, ¿no? Después paso a hablar de lo que es la inversión en factores cuantitativa, que es el sistema que sigo en mi fondo, y cómo esa inversión en factores está relacionada con el value investing clásico o tradicional. También explico por qué funciona esa inversión en factores y examino la cuestión de si puede mejorar los resultados del value investing en la práctica. Y al final, pues como veréis, llegamos a la conclusión, analizando un poco cómo se ha comportado ese tipo de estilo de inversión, de que estamos ante una de las mejores oportunidades entre probablemente 100 años o más para invertir en este estilo llamado el Value Small Caps, ¿no? Bueno, el currículum científico ya lo ha contado Luis Alberto, o sea, he sido durante tantos años pues, científico, digamos, o sea, comilfo a nivel de astrofísica, he estado en varios sitios y trabajando, pero lo interesante o lo más relevante, aparte de la experiencia, digamos, como científico, es el currículum inversor, ¿no? Que es lo que he hecho en inversiones. Entonces, esto empezó, mi interés por las inversiones empezó al volver de Estados Unidos, una de nuestras estancias científicas allí, estuvimos 7 años allí, en el 2004, tenía a través de mis lecturas de revistas como el Economist la impresión clara de que había una burbuja inmobiliaria enorme en España. Entonces vendimos la vivienda familiar y nos fuimos de alquiler. Una decisión un poco arriesgada o poco ortodoxa en ese momento, cuando todo el mundo pensaba que la vivienda iba a seguir subiendo indefinidamente, pero que pues, empezó una ruta vital que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Teníamos una cantidad de dinero no muy grande, pero significativa para nosotros. Entonces empecé a leer y a estudiar cómo invertir ese dinero, ¿no? Rápidamente di con lo que es el estilo value. Quizás es uno de los que más material hay y de los más mejor recomendados. Y entonces una parte de mi cartera la invertí en Investing Fund, como hizo probablemente mucha gente en esa época, y otra en una cartera de acciones que yo seleccionaba, ¿no? Entonces, sobreviví los crashes de 2008, 2009 y del 2011 razonablemente bien. Como cualquiera que invierte sabe, hay una parte que es la parte técnica, de seleccionar qué acciones compra uno, etcétera, etcétera. Y hay otra parte que es mucho más dura, que es la parte psicológica, que es la de no asustarse cuando las cosas bajan y no ponerse demasiado eufórico cuando suben, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos crashes los sobreviví razonablemente bien a ese nivel y a pesar de todo, después de los batacazos y de los toboganes que supusieron esos años, decidí desarrollar un sistema de inversión cuantitativo, un poco basándome en la experiencia previa que tenía como astrofísico, ¿no? O sea, usando las herramientas que había aprendido a usar como astrofísico. Ese sistema, el value es un pilar muy importante del sistema, pero utiliza también otros factores que luego veremos, como el momentum, lo que se llama el momentum o la calidad, ¿no? Empiezo a aplicar ese sistema en enero del 2014, al principio con muy pocas acciones, con una cantidad pequeña en mi cartera personal, y empiezo a dar resultados muy buenos. Entro, por casualidad, en contacto con una persona que trabajaba en Avante Asesores, empiezo un poco a seguir el comportamiento de mi cartera personal, y en el año 2017 doy el salto y dejo la astrofísica y me me tomo una excedencia como funcionario y me voy a trabajar como gestor de un fondo, el Avante Quant Value Small Caps, que utiliza e implementa el sistema de inversión que había desarrollado en el 2013, ¿no? Vamos para atrás. Entonces, la estrategia hasta ahora, desde el 2014, genera una rentabilidad anualizada de casi un 19% y la volatilidad ha sido un 11,34%. El índice con el que comparamos, que es el Small Cap mundial, tiene una rentabilidad del 10,36 y una volatilidad del 16. Lo de la volatilidad es importante porque como inversor particular o como cartera individual es importante no tener exceso de volatilidad, porque cuanto más grandes son las subidas y las bajadas, más fácil es que uno cometa un error, ¿no? Entonces es una cosa que estoy bastante orgulloso de haber conseguido rentabilidades más altas sin incremento de la volatilidad, ¿no? Como veremos más adelante, he superado, si se define una especie de cartera media de fondos value españoles, les he superado en un 7,3% anualizado desde el 2016, ¿no? Entonces, ¿qué es el value investing? Bueno, pues es una estrategia que consiste en comprar acciones que coticen por debajo de su valor intrínseco. Parece la cosa más de sentido común del mundo, ¿no? O sea, como ya decía Quevedo, o sea, solo el necio confunde valor y precio. Una frase que luego popularizó mucho Antonio Machado, ¿no? O
sea, uno determina el valor de un activo, de una empresa, de una acción que es una parte de una empresa, y la compra cuando piensa que el valor es más alto que el precio que le están ofreciendo por ella, ¿no? El padre, digamos, del value investing moderno, aparte de las ingeniosidades de Quevedo o de Machado, fue Benjamin Graham. Nacido Benjamin Grosbaum en Londres, ¿no? Benjamin Graham se va a vivir a Estados Unidos muy joven, con 1 año, estudia en la Universidad de Columbia y la termina con uno de los mejores expedientes de su curso, ¿no? O sea, para que os deis un poco, os hagáis una idea de cómo de brillante era Graham, cuando acaba en Columbia, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, le ofrece ser profesor en el departamento de matemáticas, en el de lengua inglesa y en el de filosofía. O sea, era un tipo fuera de serie, ¿no? Aún así decide que lo suyo no es la docencia en estas áreas y se va a trabajar a Wall Street. Y monta, entonces no se llamaba un hedge fund, pero lo que probablemente fuera el primer hedge fund, en los años 20. Entonces, le va de maravilla, se compra un ático en Park Avenue, llena a la mujer de joyas y de diamantes, y como le pasó a mucha gente, le pilla el crash del 2029 y prácticamente se arruina. O sea, tiene que vender el ático, empeñar las joyas y lo pasa muy mal personalmente, ¿no? Después de haber sido pues, uno de los grandes patrones de Wall Street, ¿no? Entonces, durante ese tiempo decide inventar un sistema que no le vuelva a hacer una jugada como esa y desarrolla lo que se conoce como el value investing, que él lo presenta o lo desarrolla como una estrategia segura de inversión a largo plazo. Entre otras cosas resaltables de Benjamin Graham es que fue el mentor de Warren Buffett, fue el que le enseñó a invertir, digamos, a Warren Buffett, que estuvo trabajando durante un tiempo en su empresa, y fue el primero de los quants, fue el primero de los inversores que empezó a utilizar métodos mecánicos, sistemáticos, cuantitativos para la compra de acciones, ¿no? El que quiera conocer un poco más en profundidad el pensamiento de Graham, pues les recomiendo estos 2 libros, Security Analysis del 34, que es la Biblia, digamos, del Value Investing clásico. Por supuesto, hay un montón de ediciones más nuevas que la del 34. Y el Inversor Inteligente del año 49, que también pues, tiene bastantes ediciones, ¿no? Ambos libros están traducidos al castellano, ¿no? ¿Por qué fue remarcable Benjamin Graham, además de, o sea, resaltable, además de por los retornos que tuvo su cartera? Pues porque formó a varias personas que todas ellas consiguieron durante un periodo bastante largo de tiempo rentabilidades mucho más altas que las del mercado, sin, como decíamos antes, incrementar la volatilidad, ¿no? sin tener mucho ruido, mucha variación, muchas fluctuaciones o más fluctuaciones de la cuenta en el comportamiento diario de las bolsas, ¿no? Algunos ejemplos son estos, Buffett es el más conocido. A mí me gusta mucho cuando estaba trabajando cuando invertía por mi cuenta, el modelo de Walter Schloss, que yo creo que es el más apropiado de todos los que conozco para un inversor particular que quiera hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Walter Schloss es una persona que empezó a trabajar con Ben Graham como administrativo. Creo que iba y venía a la bolsa cuando había que llevar cupones o documentos o lo que sea. No fue a la universidad y cuando Benjamin Graham cierra su gestora de fondos, digamos, su empresa, para dedicarse a escribir obras de teatro para Broadway, es un tipo muy, muy polifacético, Walter Schloss monta una pequeña oficina de inversión, como digo, sin haber ido a la universidad, y acaba teniendo pues, un 20% de rentabilidad anual durante un montón de años, ¿no? Prácticamente 50 años. Es una persona que tuvo un track record brillante, ¿no? Entonces, además del estilo, digamos, clásico de Graham del value, Warren Buffett introduce 2 innovaciones. Una es el concepto de FOSO, lo veremos más adelante, que son aquellas empresas que tienen una ventaja competitiva que es muy difícil de asaltar. Son empresas que ganan más dinero, digamos, que el resto de empresas de su sector y lo van a seguir haciendo durante mucho tiempo porque es muy difícil competir con ellas, con lo que ellas tienen, ¿no? Y además utiliza otra técnica que mucha gente se la ha copiado, digamos, que es apalancarse, o sea, invertir con dinero prestado usando las primas de sus compañías de seguros. Es una forma de compensar un poco a veces el comportamiento que tiene el value, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco de las matemáticas del value investing. Solo son unas transparencias, o sea que no os asustéis. Y por si hay algún matemático en la sala, lo vamos a hacer con un nivel de rigor no excesivo, ¿no? O sea, un chiste que cuenta que un botánico, un físico y un matemático viajan por Escocia y a través de la ventanilla del tren ven una oveja negra. El botánico dice, qué interesante, en Escocia las ovejas son negras. El físico dice, no, dice, algunas ovejas son negras. Y el matemático dice que en Escocia existe al menos un campo que contiene al menos una oveja, uno de cuyos lados al menos es de color negro.
O sea, ese es el rigor, digamos, matemático de los matemáticos. Aquí pues no vamos a llegar a ese rigor, vamos a utilizar, como decía Vladimir Arnold, que fue uno de los mejores matemáticos de Rusia, en sus clases, en los años 80, decía, bueno, he expuesto la demostración para matemáticos, ahora vamos a exponer la demostración para gente razonable, siendo el mismo matemático. Entonces vamos a intentar un poco usar las matemáticas para gente razonable, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver un poco el value investing desde el punto de vista matemático, ¿no? Bueno, hay varias hipótesis o varias suposiciones fundamentales, y una de ellas es que para cualquier compañía podemos definir un valor, lo que se conoce como valor V o valor intrínseco, que es relativamente estable en el tiempo. Y esa cantidad tiene un error asociado que le vamos a llamar DDV. O sea, yo puedo coger cualquier compañía, Telefónica, Coca-Cola, MásMóvil, y asignarle un valor. Yo digo, esta compañía vale tantos 1.000 millones, o no vale nada, o vale tanto. Y además puedo hacer eso con una precisión determinada. Bueno, vale 10.000, vale entre 9.000 y 11.000, o sea, no cualquier cantidad posible, ¿no? Entonces, lo curioso, o lo que decía Ben Graham, es que el precio del mercado, o sea, el dinero por el que esa compañía se vende en la bolsa, es diferente de ese valor intrínseco. O sea, una compañía que uno puede calcular que tiene un valor de 10.000 millones de euros, por ejemplo, a veces en la bolsa se vende por 12.000 o por 15.000 y a veces se vende por 5.000. Entonces, cada vez que el precio de la compañía se desvía de ese valor intrínseco, por alguna razón misteriosa, que no sabemos muy bien cuál es, el precio otra vez tiende hacia el valor. O sea, si de repente la compañía vale 5.000, pues no hay más que esperar un tiempo, sentarse a esperar y acabará valiendo 10.000 y viceversa. Esto pues, son hipótesis bastante fuertes que no siempre se cumplen necesariamente, pero se cumplen lo suficiente como para que el sistema funcione, ¿no? Entonces, si esto es cierto, esto que estamos diciendo aquí, pues es obvio que para poder comprar algo y ganar más dinero que el mercado, basta con comprarlo cuando su precio es inferior al valor menos ese DV o ese error que tenemos en determinar el valor, ¿no? Si la compañía pensamos que vale 10.000 y nos la ofrecen a la venta con un error de 1.000, por ejemplo, y nos la ofrecen a la venta por 8.000, pues la compramos porque seguramente vamos a ganar dinero si nuestro cálculo de V es el correcto, ¿no? Y viceversa, cuando el precio es superior al valor, pues la vendemos, ¿no? ¿Cómo se calcula el valor intrínseco? Estas son las 3 transparencias con un poco de matemáticas, no os asustéis porque luego resumo al final a nivel cualitativo. La gente que haya dado un curso de finanzas o que haya estudiado esto un poco, pues sabrá que la forma de calcular el valor de una compañía es a través de lo que se llama los flujos de caja descontados. O sea, se calcula cuánto dinero va a ganar la compañía en los próximos años y se aplica un coeficiente de corrección, el 1 más RS que tenemos ahí, que de alguna manera reduce ese valor, porque es mejor tener el dinero ahora que tenerlo dentro de 10 años, por supuesto, y eso nos da una estimación de cuánto debería de valer la compañía, ¿no? Así hay que sumarle también el valor de los activos que tiene. O sea, la compañía tiene dinero en el banco, tiene tierras o tiene algún tipo de activo que se puede vender, se puede liquidar y vender y nos dan dinero por él, pues eso también hay que sumarse al valor de la compañía, ¿no? Ese valor intrínseco o esos flujos de caja futuros, o sea, la cantidad de dinero que van a recibir los accionistas de la compañía por ser propietarios de la compañía, se pueden presentar como el valor actual, el flujo de caja actual C0 multiplicado por 1 más G, donde G es el factor de crecimiento entre el flujo de caja futuro y el que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, supongamos que la compañía crece un 10% todos los años, la cantidad de beneficios de la compañía, pues ese G será un 10%. Entonces, si seguimos desarrollando un poco esta ecuación, llegamos a esta otra, que es la que nos dice que el valor de la compañía, haciendo un poco de álgebra, es aproximadamente igual al valor de los activos más el flujo de caja actual partido por R, donde R es ese coeficiente de corrección, más un término un poco más complicado, que es lo que se llama el valor del crecimiento de la compañía. O sea, nosotros podemos interpretar la compañía como el valor de los activos, o sea, lo que nos darían ahora si vendemos las propiedades de la compañía, un valor que depende de lo que está ganando la compañía. O sea, si la compañía gana 1.000 millones de euros al año, pues eso tiene un valor, ¿no? Eso hay que multiplicarlo por una cantidad para que nos dé el valor completo de la compañía, más lo que puede crecer la compañía. Si la compañía gana hoy en día 10.000, pero va a estar ganando 100.000 dentro de 10 años, eso también hay que valorarlo, eso también hay que contarlo, ¿no? Entonces, el término más controvertido es ese tercer término, el término del crecimiento, el VDG. Evidentemente, si G es 0, si no hay crecimiento, pues ese término no vale nada. O sea, los dos términos iniciales son los que nos dicen el valor de la compañía, ¿no?
si G es negativo, VG va a ser negativo también. Y eso va a acabar comiéndose todos los otros dos términos. O sea, si la compañía, sus beneficios van reduciéndose cada año e incluso empieza a entrar en pérdidas, pues eso al final se va a acabar comiendo, digamos, los otros términos que teníamos anteriormente. Y va a disminuir el valor total de la compañía, ¿no? También puede darse el caso contrario, que el crecimiento de la compañía sea descomunal. O sea, estamos hablando de un Amazon o de un Netflix, una compañía de estas. En el caso de una de estas de Internet, por ejemplo, de las compañías nuevas, G-R es muy grande y entonces el valor de la compañía crece exponencialmente. O sea, el valor al que se debería de comprar esa compañía no tiene nada que ver o es muchísimo más grande que el valor de sus activos, de las oficinas que pueda poseer o de lo que está ganando en este momento. Porque digamos que lo que va a crecer todavía está por delante. El problema de este término del valor de crecimiento es que es extremadamente incierto, porque requiere predecir el futuro, y eso es muy difícil, ¿no? O sea, como decía Niels Bohr, es muy difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, ¿no? Tenemos que hacer suposiciones sobre el comportamiento de G, sobre el comportamiento de R, y es muy incierto, ¿no? O sea, hay gente como Warren Buffett que parece que lo ha hecho bien a lo largo de su carrera, pero son contados, ¿no? Entonces, aquí ya nos pongo más ecuaciones feas con sumatorios. Lo que tenemos es, como decíamos antes, que el valor de una empresa, el valor intrínseco, se compone del valor de los activos, más el valor de lo que la empresa gana, más el valor del crecimiento. Entonces, el valor de los activos se puede calcular con un error bastante pequeño. O sea, se busca a alguien competente, alguien que sea experto en tasaciones, y te puede calcular cuánto valen las propiedades de la empresa, cuánto vale lo que tienen las cuentas, cuánto se puede vender el terreno de la fábrica o lo que sea, la maquinaria, etcétera, etcétera. El valor de, digamos, lo que se llama Learning Power, es más complicado porque requiere determinar con fiabilidad cuánto es el C0, que son los earnings, o sea, cuánto está ganando realmente la empresa, que muchas veces no es lo que aparece en el balance, o sea, en el informe anual, ¿no? Uno tiene que tener cuidado, hacer correcciones, etcétera, etcétera. Pero uno escoge el R que le parece y, en principio, también lo puede determinar con un error más pequeño, ¿no? Donde, como decía antes, es prácticamente imposible hacer nada con precisión, es en VG, es muy difícil, ¿no? Porque hay diferencias pequeñas en los parámetros, cualquier cosa que cambiemos un poco, pues se amplifica de manera exponencial y es muy difícil hacerlo. Entonces, además de tener esta fórmula de arriba, que nos dice que el valor total, el valor intrínseco es la suma de estos tres componentes, tenemos que la incertidumbre en determinar el valor de crecimiento es mucho mayor que en la incertidumbre de los otros dos componentes. Y estas dos ecuaciones pequeñitas, que son bastante sencillas, son la esencia del value investing a nivel matemático, ¿no? Narciso, una pregunta que nos hace David Actuario. David Sí. te dice, ¿el valor de los activos no depende también del crecimiento? El valor de los activos, en principio, no depende del crecimiento de la compañía, sino de lo que ocurre, por ejemplo, con el sector. Por poner un ejemplo, en Nissan. En Nissan van a cerrar la fábrica ahora, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Si la maquinaria que tiene allí Nissan se le puede vender a otras empresas que la van a usar como la usaba Nissan, pues se puede vender bastante más cara, ¿no? O sea, se la puede vender se le puede vender al precio, digamos, que pagaría esa compañía por ella, ¿no? En cambio, si nadie quiere las máquinas de Nissan, entonces, ¿cuál es el problema? Que van a tener que venderlas por chatarra. Entonces, a la hora de determinar el valor de los activos, hay que tomar en cuenta también cuál es la situación en la que se encuentra el sector o las perspectivas que tiene. O sea, no es lo mismo vender algo. Por eso digo que una persona competente, un tasador o lo que sea, pues sabe cuánto valen las cosas. O sea, si la empresa se va a liquidar, por ejemplo, se va a cerrar, pues entonces lo que cuenta es el valor de liquidación, por cuánto se puede vender yo qué sé, pues a lo mejor a alguien como chatarra. Si la empresa va a seguir funcionando, pues a lo mejor lo compra un competidor y el competidor dice, oye, prefiero comprar estas máquinas de segunda mano que están bien que comprar las nuevas, y entonces tiene un precio más alto, ¿no? A ver, un momentito, que he perdido la charla porque me ha llegado un mensaje de otro sitio. A ver. Un momentito. A ver. Ahora ya está. Vale, entonces, como decía, el valor, o sea,
¿qué va a pasar cuando vemos estas ecuaciones, estas fórmulas? ¿Qué podemos deducir a base de ellas, ¿no? ¿Qué podemos sacar de ellas como información, ¿no? Entonces, un inversor value que tome en cuenta esas incertidumbres a la hora de estimar el valor intrínseco, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar empresas que tengan un valor de activos muy alto, ¿no? O sea, porque el valor de activos es sólido, se puede determinar con bastante precisión, ¿no? Cuando compramos empresas con un valor de activos altos, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a comprar empresas que probablemente, estadísticamente, van a tener un valor de libros bastante alto comparado con el precio, o que van a tener incluso más dinero en mano en activos corrientes que lo que vale la empresa en bolsa. Entonces, de ahí que los inversores en value suelen comprar empresas con un precio partido valor en libros bajo, o lo que llamaba Graham los net nets, que eran empresas de ese tipo. O sea, que el valor de lo que tenía básicamente la empresa en la cuenta del banco era más que el valor de la empresa en bolsa, ¿no? Además de eso, vamos a querer empresas que tengan un earning power muy alto. ¿Eso qué va a decir? Pues que vamos a comprar empresas con múltiplos como el price to earnings, el precio partido de beneficios o el precio partido free cash flow, el flujo de caja libre, pues muy bajo, ¿no? O sea, que es lo típico que suele asociar con el value. O sea, eso automáticamente sale de la fórmula, ¿no? Además, vamos a querer empresas que, como mínimo, el valor del crecimiento, el VG, sea positivo. O sea, que si no nos suma, por lo menos que no nos reste. Y eso nos lleva a seleccionar empresas con calidad. O sea, empresas que no esperemos que van a pegar un batacazo, que se van a hundir, etcétera, etcétera, ¿no? Y opcionalmente, si ya uno es un artista como Warren Buffett, pues no solamente va a comprar empresas así, sino que además va a comprar empresas que tengan un valor de crecimiento alto, un VDG alto. Y que tengan además, no solamente ese valor sea alto, sino que se pueda determinar con un error pequeño. O sea, que uno tenga mucha seguridad de que ese valor es alto. Y esas son las empresas, comentábamos antes, las empresas con fosos, que fue la innovación principal que trajo, yo creo que Warren Buffett al mundo de la inversión en valor, ¿no? Por ejemplo, pues Coca-Cola, o empresas así que él considera que no solamente ganan dinero y van a seguir creciendo, sino que lo van a hacer sin que nadie les pueda hacer la competencia, ¿no? O sea, ¿cuánto costaría, por ejemplo, ahora mismo construir una empresa con la misma presencia mental, digamos, en todos nosotros que tiene Coca-Cola? O sea, pues una billonada, ¿no? O sea, literalmente. O sea, porque todo el mundo vuelve a un bar, no sabe qué pedir, pues pide una Coca-Cola. O sea, lo tenemos implantado ya en la cabeza, ¿no? Entonces, si de repente alguien inventa una marca nueva con una bebida que es exactamente igual químicamente hasta la última fórmula química a la Coca-Cola, le costaría un montón de dinero generar la misma imagen mental, digamos, la misma presencia que tiene Coca-Cola en todos nosotros, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que tiene Coca-Cola, parcialmente la tiene Pepsi, y que nadie se la va a quitar a menos de que se gaste ese dinero, ¿no? Entonces, eso es un activo no tangible que tiene la compañía, ¿no? Entonces, además de esto, ¿qué otras cosas podemos deducir, por ejemplo? Bueno, pues que las value traps son empresas que aparentemente son muy baratas, pero siguen bajando, se vuelven todavía más baratas y al final uno acaba perdiendo con ellas, ¿no? Entonces, son empresas que tienen un valor intrínseco, o sea, un valor de activos y un valor de earning power, de capacidad de generar beneficios en este momento alta, pero que resulta que la VG es negativa al final y perdemos dinero con ellas, ¿no? Y el growth, las empresas growth o las empresas de crecimiento son empresas que tienen un VG tan grande, o se extrapola un VG tan grande, que da igual lo que sea el VA y el VE casi, porque no son mucho más pequeñas que el VG, ¿no? O sea, que vemos un poco que analizando las matemáticas sacamos algunos de los principios básicos del value investing pues de manera casi automática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja principal que tiene el value investing? Para mí, yo creo que la principal ventaja es que es un estilo que es perfectamente consciente de cuáles son las incertidumbres de cada uno de esos componentes del valor. O sea, como decía antes, no basta con calcular el valor intrínseco de una empresa con esos componentes, sino que hay que tener muy claro cuál es la incertidumbre que tenemos calculando cada una de ellas, ¿no? El value investing, pues desde los años 30 con Benjamin Graham, precisamente y probablemente porque se había escaldado durante el crash del 29, siempre mira eso de frente y lo tiene muy claro, ¿no? Entonces eso ayuda a evitar trampas talebianas. Talebianas es de Nassim Taleb, si os habéis leído sus libros, una de sus obsesiones son las distribuciones como las que coloco abajo, ¿no? En la presentación, ¿no? Hay distribuciones que son trampas, que si uno invierte siguiendo esa estrategia, tiene un retorno positivo casi todos los días, con bastante frecuencia, un retorno pequeño, pero de vez en cuando tiene un retorno negativo muy fuerte que borra todo lo que ha hecho hasta ese momento, ¿no? Son estrategias de inversión que son muy cómodas a corto plazo, uno se siente muy listo, pero a largo plazo pues son desastrosas, ¿no?
Y lo contrario son distribuciones que tienen asimetría positiva, es decir, que a lo mejor todos los días pierdes un poco de dinero con ellas o es frecuente que estés un poco en pérdidas, pero de vez en cuando pues tiene una subida muy fuerte y te compensa lo que has bajado hasta ese momento, ¿no? Entonces, el value investing, yo creo que de manera natural, lo importante que tiene, la ventaja que tiene, es que genera distribuciones de ese tipo asimétricas. O sea, con el value investing bien hecho es muy difícil tener pérdidas permanentes de capital. O sea, aunque una empresa baje, aunque un fondo baje, uno sabe que tiene un suelo, que es el valor de los activos y el earning power que decíamos antes, porque el valor de crecimiento pues, muchas veces no se considera, pues se ha hecho un trabajo previo para asegurarse que ese valor de crecimiento no va a ser muy negativo y tener una cartera diversificada es muy difícil meter dinero a largo plazo, ¿no? Esa es la esencia, yo creo, de la idea genial de Graham, ¿no? Y también explica por qué muchos inversores que no les gusta especialmente correr riesgos, pues tienen una exposición muy alta a fondos de value investing. O sea, la gente que es value, que le gusta, que lo entiende y que lo sigue, puede tener porcentajes muy grandes de su cartera en value investing, en algo que nunca harían, por ejemplo, invirtiendo en un fondo indexado o en un fondo normal, ¿no? Porque saben que aunque baje, pues al final acaba subiendo, ¿no? Y la prueba es por estos últimos meses que ha habido una escabechina increíble en los fondos value, o sea, de bajadas y bajadas y bajadas, por debajo de la mitad del valor, y aún así ha seguido entrando dinero, ¿no? Entonces, la ventaja principal para mí es esta, ¿no? Aparte de que genera más rentabilidad a largo plazo, pero esto es una ventaja psicológica que es fundamental, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues otra de las metáforas fundamentales de Ben Graham fue el llamado Mr. Market. O sea, él dice que cuando uno invierte, la situación es similar a tener un socio que se llama Mr. Market, con el que compartes el negocio. Entonces, algunos días Mr. Market se levanta súper eufórico y te quiere vender el negocio, la parte de su parte del negocio, por una cantidad de dinero altísima, o sea, bajísima, perdón. Te lo quiero comprar por una cantidad muy alta y otros días se levanta todo deprimido y te la quiere vender por una cantidad muy baja, ¿no? Entonces, según el value investing, pues el precio de mercado fluctúa aleatoriamente, a veces es más alto que V, a veces es más bajo, como hemos dicho. Lo que pasa es que esta suposición tiene un problema, y el problema es que los mercados sabemos que son bastante eficientes. O sea, que cuando el precio de un activo es P, es porque probablemente el valor de ese activo, en casi todas las circunstancias y para casi todos los activos, está muy cerca de P. O sea, a veces se producen desviaciones y es cuando hay que aprovechar para invertir, pero es complicado rascarle rentabilidad al mercado, ¿no? Además, como he dicho antes, la tercera suposición, la gran suposición de Graham o del value investing, es que el precio del activo tiende hacia el valor intrínseco, ¿no? Pero en ningún sitio se dice cuánto va a tardar en llegar allí. Entonces, el retorno de una inversión no solamente depende de la diferencia entre el precio al que la compro y el precio al que la vendo. El retorno anual también depende de cuánto tiempo tardo en llegar allí. O sea, si tardo 10 años en doblar una inversión, pues el retorno no es tan alto, no es para tirar cohetes, ¿no? Si tardo 6 meses, pues entonces es una maravilla. Entonces, el value investing, uno de los problemas que tiene es que no toma en cuenta ese tiempo de convergencia al valor intrínseco, ¿no? Además de eso, y por eso, los inversores value prácticos, o sea, la gente que invierte en esto, buscan lo que se llama un catalizador. Un catalizador es algo que va a acelerar esa convergencia. O sea, que no solamente puedes decir, bueno, esto está mucho más barato de lo que debería estar. Vale. Es que además va a ocurrir tal cosa en 6 meses o en un año que va a hacer que el precio suba de repente, o que buena parte de esa diferencia entre el valor y el precio se cubra, ¿no? La otra desventaja es que, y esta es más pesada de sobrellevar, más complicada, es que, como veíamos antes, el valor de crecimiento depende mucho de las expectativas que hay a largo plazo para G, para el crecimiento de los beneficios del activo, de la compañía, y R, que es el factor de descuento, ¿no? Entonces, si la mayor parte de los inversores están eufóricos, optimistas, con cómo le va a ir a los mercados, pues van a asignar valores muy altos a G y van a asignarle valores bajos a R. Porque R, además, no solamente a veces se enseña como el coste de capital, pero también es una forma de incluir en la fórmula de un modo sencillo la incertidumbre futura. O sea, la probabilidad que tenemos o la certeza que tenemos de que vamos a recibir esos flujos de caja en el futuro, ¿no? Entonces, este tipo de estado eufórico o optimista, que no es el que suele ocurrir con una compañía individual, que suele durar menos tiempo,
sino que es algo que le ocurre al mercado en su conjunto, a veces dura muchos años, ¿no? Entonces, en un entorno de ese tipo, los precios de los activos en los que el valor de growth es muy grande, en los que la gente piensa que van a subir mucho en el futuro, pues, y que son activos que tienden a evitar los inversores value, pues suben mucho más que el resto. Así que además de los flujos, digamos, o de las fluctuaciones que tenemos en escalas cortas, un poco más asociadas con acciones individuales, puede haber periodos largos de tiempo en los que el value lo haga peor que el mercado. La ventaja es que esta situación siempre se revierte. O sea, siempre que tenemos un periodo en el que el value lo hace bastante peor que el mercado, después vuelve otra vez a donde estaba inicialmente. Pero este tipo de periodos largos en los que el value funciona peor que el mercado, que no quiere decir que no siga subiendo. O sea, uno invierte en acciones value, sigue teniendo rentabilidad a largo plazo, pero el mercado, el vecino que compra un indexado de no sé qué o que compra el Nasdaq, pues gana mucho más. Esto es difícil de sobrellevar psicológicamente para el inversor individual y es un infierno para el inversor institucional, como veremos luego más adelante, ¿no? Y es una de las razones por las cuales el value yo creo que sigue funcionando después de 80 años después. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el value investing cuantitativo, ¿no? O sea, en principio, aquí nos vamos a poner ya con el sombrero de astrofísico, de físico. Nosotros tenemos una serie de datos que podemos medir una acción. Por los beneficios, el flujo de caja, el valor en libros, la volatilidad, el comportamiento en los últimos 6 meses, el comportamiento del precio en el último año, etcétera, etcétera. Un montón de números, ¿no? Entonces, esos números definen un espacio de n dimensiones, ¿no? O sea, si miráis, por ejemplo, la imagen de la derecha, son 3 ejes de coordenadas, vamos a llamarlos V, Q y M, y si tomamos el valor, igual que cuando hacemos un gráfico en 3 dimensiones, las coordenadas de cada punto nos dicen dónde está en el espacio, pues aquí lo mismo. O sea, nosotros podemos coger esos 3 valores, pintarlos para cada punto y tenemos una distribución de puntos, ¿no? Esta gráfica está hecha es un ejemplo con galaxias. O sea, para que veáis que las matemáticas son las mismas, usáramos acciones, o usáramos galaxias, o usáramos bacterias. O sea, al final la matemática es la misma, ¿no? Entonces, ese espacio de puntos, que puede tener pues 3 ejes o 50, depende de cuántos queramos meter, lo podemos tratar como si fuera una distribución, como si fuera el mercado. Podemos llamar al mercado esa distribución de puntos, ¿no? ¿Qué valores se suelen utilizar para estos puntos? Bueno, pues podemos utilizar ratios, que tiene más sentido, porque normalizan por el precio o por el valor total de empresa. Algunas características de esas pues varían muy poco, porque no se dividen por el precio. Otras varían todos los días en función de la variación del precio, incluso si se utiliza en tiempo real, pues cada segundo, ¿no? Entonces, si lo miramos así desde el punto de vista, digamos, matemático, de físico, o sea, ¿cuáles son las hipótesis que hacemos aquí ahora? Bueno, pues las hipótesis es que dentro de este mercado, de esta caja con tantos puntos, hay algunas zonas en las cuales probabilísticamente las acciones van a funcionar mejor que el mercado en un tiempo determinado. Y hay zonas en las que la van a hacer peor. O sea, esa es la hipótesis fundamental, ¿no? Inicialmente. O sea, yo voy aquí, busco un rincón y en este rincón, si me quedo ahí, esa parte del espacio va a subir más en 6 meses o en un año que la media de todos los puntos. Y viceversa, hay algunas partes que van a bajar más que la media. Esto es probabilístico, o sea, no hay ninguna certeza de que vaya a ser así cada vez que intentamos. O sea, sabemos que en promedio tiende a hacerlo, ¿no? Y la hipótesis 2, que también es una hipótesis fuerte, pero por suerte hay mucha evidencia empírica de ella, es que esas características del mercado son permanentes y estables a largo plazo. O sea, no lo son a corto y medio, como os hablaba antes, porque hay periodos en los que, por ejemplo, el value pues, no funciona, deja de funcionar durante varios años, pero sí sabemos que si miramos periodos muy largos, el horizonte de un inversor, pues que sean 20, 30, 40 años, si sigue esta estrategia sistemáticamente, va a tener mejores retornos que la media del mercado, ¿no? Y el corolario de estas dos hipótesis es que, estudiando el pasado, podemos predecir en el sentido probabilístico el futuro, ¿no? ¿Qué significa el sentido probabilístico? Bueno, pues le recomiendo a todo el mundo, si tiene interés en la inversión o se va a dedicar a la inversión, que le eche un vistazo a este libro de Annie Duke que se llama Thinking in Bets. En Avante hicimos una edición de este libro, una traducción al castellano, edición que se llama Mejora tus decisiones, ¿no? Es importante entender que toda decisión de compra o de venta de un activo, de una acción, de un bono, es una apuesta. Si esa apuesta
está bien informada, está bien razonada, se puede decir que es una inversión. Si no lo es, pues es una especulación. Aunque se podrían escribir libros analizando la frontera entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, es altamente discutible, pero desde luego, desde mi punto de vista, si uno hace una apuesta, aunque el resultado de la apuesta sea incierto, si la apuesta a largo plazo tiene más probabilidad de ganar que de perder, y si perdemos la apuesta no nos mata, no tenemos que dejar de apostar, eso es una inversión. Si hacemos las cosas pues un poco a voleo, pues a ver qué pasa, es que esto ha subido y tal, pues eso es especulación y normalmente la especulación no suele acabar bien, ¿no? Entonces, la última formulita casi, lo que queremos calcular siempre es la probabilidad de un retorno determinado para una acción. O sea, yo tengo unos datos, que son los parámetros que os enseñaba antes, tengo los beneficios de la empresa, el flujo de caja, las características que se han comportado al momentum en los últimos meses, etcétera, etcétera, los parámetros que me dicen cómo de sólida es el balance de la empresa, si ha hecho trampas o no ha hecho trampas en la contabilidad, si hay una probabilidad baja que hayas hecho. Yo meto todo eso en la máquina. Además de eso, utilizo información que no está ahí, que es lo que se llama la información a priori, que son por los estudios académicos que se han hecho desde hace 2 siglos, etcétera, todo lo que se ha hecho ahí, y eso me da una probabilidad de un retorno determinado. O sea, cuando yo compro una acción, yo digo, bueno, esta empresa tiene una probabilidad determinada de tener un retorno positivo, pero puede ser negativo, dependiendo de la forma que tenga esa distribución. O sea, en ningún momento tengo certeza de que cada acción individual me va a dar un resultado positivo. Pero sí sé que si compro suficiente número de empresas y promedio entre todas ellas, no solamente entre cada empresa, sino a largo plazo, el resultado va a ser mayor que el del mercado. Y eso es lo que significa en el sentido probabilístico o en el sentido estadístico, alguna gente preferiría llamarlo así, ¿no? O sea, esto es una cosa que hay que estar siempre muy consciente de ella. Yo, por ejemplo, cuando hago presentaciones del fondo, nunca hablo de acciones individuales, no me gusta hablar de acciones individuales, porque yo nunca sé si la acción lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. O sea, yo sé que es más probable que lo haga bien que lo haga mal. Pero si uno elabora una narrativa de por qué esta acción es maravillosa, por qué lo va a hacer muy bien, como suelen hacer los gestores más tradicionales, pues la acción le puede dar en los morros y irse para otro lado y comportarse peor. Y uno pues se queda con con bastante cara de tonto, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta que cualquier análisis de ese tipo que se haga, como digo, lo es en sentido probabilístico. Entonces, ¿cuáles son los factores? ¿No? Estoy hablando de factores, inversión de factores en el principio. ¿Qué son los factores? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Por qué funcionan? Bueno, pues los factores principales son estos 5 que vienen aquí. El primero es el tamaño de las empresas. Las empresas más pequeñas, con menor volumen de cotización en bolsa, tienden a dar más rentabilidad que las empresas más grandes. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque con las empresas pequeñas uno esperaría que el mercado sea menos eficiente. Las empresas grandes a veces tienen docenas de analistas, gente muy lista que las está siguiendo, las está analizando, calcula todo lo calculable con ellas, conoce todo lo comestible de estas empresas. Entonces es muy difícil que uno llegue, le eche un vistazo y se le ocurra algo o vea algo que no hayan visto todos esos analistas, ¿no? En cambio, las empresas pequeñas muchas veces pues no las sigue casi nadie. A lo mejor hay un analista que les dedica, tiene 100 empresas para mirar, le dedica 15 minutos o 20 minutos, las mira por encima y es mucho más sencillo ahí encontrar empresas que no tienen un precio razonable calculado por el mercado, ¿no? Además, la siguiente anomalía, digamos, o el siguiente factor que se puede utilizar es la baja volatilidad. O sea, este es bastante incomprensible, pero por alguna razón las acciones cuyo precio fluctúa menos, que se mantienen, digamos, más estables, ganan más que las acciones que se mueven mucho. Esto va completamente en contra de la teoría de los mercados eficientes, pero funciona muy bien y en los últimos años ha funcionado excelentemente bien, ¿no? El tercer factor, que también es un poco complicado de entender, es el momentum. Momentum es básicamente la tendencia, el momentum es positivo cuando el precio ha subido en los últimos meses y el momentum es negativo cuando el precio ha bajado. Esto está sacado de la física, el momento es una cantidad que se utiliza en física y uno esperaría que las cosas que han subido mucho el último año, por ejemplo, pues tendrían a bajar, ¿no? Porque ya han subido. Pues no. O sea, las cosas que más han subido en un año tienden a seguir subiendo más todavía que las cosas que han bajado, ¿no?
El cuarto factor es la calidad, que como hemos visto antes, pues esto de un poco de, este sí se entiende bien, es de cajón, de tabla de madera de pino, las cosas que son sólidas, que tienen poca deuda, que van creciendo con regularidad, que tienen beneficios más o menos estables y que además están bien gestionadas, pues es normal que suban más que las que no, ¿no? Y el último es lo que hemos hablado hasta ahora, que es el value, ¿no? O sea, las cosas más baratas deberían subir más que las cosas más caras, ¿no? Entonces el value es solo una herramienta de las que hay en la caja de un gestor o un inversor. Como veremos más adelante, los retornos, lo que han sacado en bolsa muchos de los grandes inversores value, se debe mucho más al low risk, a la baja volatilidad o a la calidad que al value en sí. O sea, han generado buena parte de sus retornos espectaculares con estos dos factores y no con el value. Y esto encaja con lo que veíamos antes. O sea, no solamente es importante comprar cosas por debajo del valor intrínseco, sino que el error en el valor intrínseco, la incertidumbre que tenemos midiendo ese valor intrínseco, calculando ese valor intrínseco, sea lo más pequeño posible, ¿no? Y esté acotada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han hecho, por ejemplo, estos estilos de inversión? O sea, si compramos un factor desde... O sea, nos vamos al Stock Global 1800, las 1800 empresas más grandes en el mundo, y seleccionamos las que tienen mejor momentum, las que tienen tamaño más pequeño, las que son más baratas en value, las que tienen menos volatilidad, más calidad, etcétera, etcétera. Podemos ver que el value en los últimos 16 años es el que peor lo ha hecho, en todos los estilos. El tamaño tampoco lo ha hecho muy bien, pero por ejemplo el momentum lo ha hecho espectacularmente bien. Suele hacerlo siempre mejor que el value, aunque con mucha más volatilidad, con mucho más error, y la calidad también lo ha hecho bien, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero qué es lo que mejor funciona? Pues combinar todos los estilos, que es la línea naranja, lo que se llama multifactor. Ha tenido una rentabilidad estos 16 años pues de casi el doble que el value, ¿no? Y eso que esto pues, probablemente estará hecho de manera muy pedestre, con una forma muy sencilla de combinar estos factores, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa o qué relación hay entre el value clásico y el value quant, ¿no? El value cuantitativo, con estos métodos sistemáticos de comprar cosas con una certeza estadística, esa caja con puntos que os he enseñado antes, ¿no? Bueno, pues si analizamos un poco lo que hace el value investing, vemos que una persona que haga value, lo haga bien, lo haga según nos enseñó Ben Graham y sus seguidores, va a acabar con una cartera en la que probablemente va a haber ratios como el precio de beneficios, el precio flujo de caja, el precio valor en libros, mucho más bajos que el mercado. Además va a tener indicadores de calidad mucho más altos, ¿no? Al buscar empresas que no te den sustos por la parte del valor de crecimiento, pues vas a acabar con indicadores de calidad más altos, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar si ese éxito que han tenido los inversores value clásicos no se debe a que tienen muchísimo ojo analizando las empresas individuales, sino que están pescando en una zona de esa caja enorme que estábamos viendo antes, en la que las empresas tienden a subir a corto plazo o en un plazo de tiempo razonable mucho más que la media del mercado, ¿no? Entonces, el primero que se dio cuenta de esto fue, como casi de todo en el value, Ben Graham. Y de hecho, cuando llevaba ya unos 15, 20 años invirtiendo, ya se empezó a aburrir. Como decía antes, empezó a escribir obras de teatro para Broadway, dedicarse a otras cosas, a la poesía, literalmente, escribía poesía. Pues propuso varias screens mecánicas, varios procedimientos mecánicos que un poco destilaban lo que era el value investing clásico, aplicándolo de manera sistemática para generar beneficios altos sin tener que estar analizando todas las empresas en profundidad como hace el value investing clásico, ¿no? O sea, la persona que inventó el value investing tradicional, que escribió Security Analysis, que es la Biblia, fue también la que inventó el value cuantitativo, en el que no hay necesidad de analizar hasta la última coma el comportamiento de la empresa, ¿no? Entonces, estas screens las usó durante bastantes años con una rentabilidad excelente y siguen funcionando. Si uno busca por ahí las screens de Ben Graham, la gente las sigue usando y siguen dando una rentabilidad enorme cada año. El problema que tiene es que suelen seleccionar empresas muy pequeñas, entonces la capacidad es muy limitada y la volatilidad puede ser brutal. O sea, si uno compra pues, las 5 empresas que recomienda la screen de Ben Graham, yo qué sé, hace 2 años o 3, pues igual le pega una bajada del 60% por el medio, ¿no? Entonces, sí que la rentabilidad es muy alta, pero no es un sistema realmente que se puede utilizar pues, para gestionar un fondo, un patrimonio relativamente grande, ¿no? Sí, yo en mi tiempo las usaba cuando manejaba una cantidad relativamente pequeña y funcionan, ¿no? Dan bastante buen resultado. Entonces, como digo,
se puede pasar perfectamente, de hecho Ben Graham pasó de lo que es el value clásico tradicional a lo que es el value cuantitativo, ¿no? Entonces, antes hablábamos de que los grandes inversores de la historia, a lo mejor, más que tener mucho ojo comprando acciones o seleccionando activos, lo que han hecho es exponer sus carteras a estos efectos sistemáticos, a estos factores, ¿no? Y, por supuesto, pues el ejemplo más importante, digamos, que es Warren Buffett, ¿no? Entonces, a la izquierda podéis ver un análisis que está hecho en el artículo que pone aquí de Jordan Brooks, Severin Tsuji y Daniel, no me acuerdo cómo se llama el otro, Daniel Villalón, en el que podéis ver cómo toman el retorno en exceso que ha tenido Warren Buffett entre el año 77 y el 2016 y hacen un análisis de regresión para ver de dónde sale ese retorno, ¿no? O sea, entonces comparan la cartera o miden en la cartera que ha tenido Warren Buffett durante todo este tiempo cuál ha sido la exposición que ha tenido al factor calidad, al factor baja volatilidad o low risk, al factor value, al mercado, por supuesto, y el exceso por encima de eso, digamos que es lo que mide la habilidad de Buffett seleccionando empresas, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues que ese exceso es un 3,6% y el gráfico está punteado porque no es significativamente, o sea, no es significativo a nivel estadístico. O sea, aquí uno podría decir que la mayor parte del retorno de Buffett, con toda su genialidad, se debe básicamente a la exposición a factores como los que hemos mencionado antes, ¿no? Eso también se puede aplicar al caso de Soros. O sea, Soros, que se supone que es la persona con más ojo de tigre, de aprovechar la oportunidad, de moverse, bueno, pues también se puede explicar bastante bien sus retornos durante casi 20 años por la exposición a factores que ha tenido. O sea, uno puede, por supuesto, para tener estos retornos hay que estar dispuesto a estos factores, lo cual a veces implica pues que el mercado te meta un 70% de diferencia, como le pasó a Buffett, por ejemplo, cuando la burbuja de la .com. Y hay que saber que existen estos factores, ahora lo sabemos, en la época de Buffett no se sabía, o sea, él lo estaba haciendo de manera intuitiva y le estaba saliendo bien, ¿no? Y para acabar, vamos a poner esta parte, un inversor que sí, que tiene retornos idiosincráticos, digamos, que es capaz de no solamente estar expuesto a otras cosas, sino generar dinero, ¿no? Entonces, el caso de Peter Lynch, que es el famoso fondo Magellan, generó 8 puntos de alfa anualizados que no se pueden explicar por ninguno de los factores, ¿no? Este es el único caso que he visto en la literatura y otros análisis en los que realmente esta persona tenía una intuición brutal y era capaz de seleccionar empresas que iban a subir mucho más que la media del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que este tipo de estrategias, los factores, funcionan a largo plazo? Sabemos que, por ejemplo, pues como hemos visto ahí, para Warren Buffett, para Peter Lynch en parte, para otros han funcionado, ¿no? Bueno, pues hace poco se ha publicado un estudio muy interesante que mira los retornos del mercado americano durante casi 2 siglos. O sea, a mí me encanta la historia, me encantan las finanzas, entonces cada vez que veo una cosa de estas, pues me la leo rápidamente de arriba abajo. Y podemos ver cómo es un estudio hecho por esta casa, Centuries Investments, cómo si uno compra las acciones con mejor value, o sea, más baratas, y con mejores características de momentum, desde 1825 hasta el año 2020, habría generado pues 10 a la 12 veces más si compra esas acciones y se pone corto con las que son más caras y tienen peor momentum, básicamente 10 a la 12 veces el retorno de la media del mercado, ¿no? Por supuesto, pues nadie, salvo de la película Highlander, un vampiro, pues es capaz de estar invertido durante 200 años, pero esto implica, o sea, esto nos enseña que realmente estamos viendo un efecto que existe, que ha existido en los mercados durante mucho tiempo, ¿no? Esto es el gráfico desglosado con la parte mejor, con mejores características de value y momentum arriba, con la parte peor abajo, ¿no? Podemos ver que la diferencia pues es brutal, ¿no? O sea, entre una y otra, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, que es una carta, una imagen que nos muestra cuál ha sido la composición del mercado americano durante los últimos 200 años. Entonces, lo alucinante del mercado americano durante los últimos 200 años es que
nunca ha habido un mercado estándar, digamos. O sea, si uno se va hace 200 años, pues la mayor parte de la bolsa de Nueva York eran bancos, eran compañías financieras. Después, a partir de 1830, empezaron a aparecer compañías de transporte, navieras, ferrocarriles, canales, etcétera, etcétera, ¿no? Después empieza a haber pues, una mezcla de un poco todo, de compañías de energía, petroleras, etcétera. Y nunca hay realmente un mercado estándar, que podamos decir que es el comportamiento normal del mercado, o la composición normal del mercado. Mucha gente dice, bueno, sí, vale, esto de los factores funcionaba hace 200 años, pero no me vas a comparar los mercados de hace 200 años con los de ahora, ¿no? ¿Y con qué mercados se pueden comparar? Los de hace 200, los de hace 100, los de hace 80, los de hace 90. O sea, el mercado cambia continuamente. La composición de los activos. Hace 200 años la gente se reunía debajo de un árbol en Wall Street e intercambiaba las acciones allí. O sea, ahora tenemos el high frequency trading, que no vemos ni cómo se mueven las acciones, a la velocidad que van, ¿no? La gente se compra, paga por tener los ordenadores más cerca de la bolsa porque la velocidad de la luz influye. Es un factor a tomar en cuenta, la velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que no ha cambiado en estos 200 años? Pues nosotros, o sea, los seres humanos que compramos y vendemos acciones no hemos cambiado. Y por eso ese tipo de comportamientos siguen funcionando y seguirán funcionando probablemente otros 200, hasta que los que compren y vendan acciones pues sean robots y no seamos nosotros, ¿no? Entonces, esto es un poco una parte de epistemología, de cómo llegamos al conocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué funcionan los factores? Bueno, si uno quiere hacer su modelo de la realidad, o sea, o quiere comprender la realidad, pues tiene que hacer un modelo de esa realidad, ¿no? La realidad, en este caso, es el rectángulo de arriba, son las bolsas, ¿no? Digamos que uno llega con su sombrero de científico e intenta hacer un modelo de cómo funcionan las bolsas, ¿no? Ese modelo observa la realidad, pero también tiene que tomar en cuenta que hay un grupo que influye sobre el modelo, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, si llega a la conclusión de que la mejor manera de invertir es una determinada, pues a menos de que sea su propio dinero, tiene que tomar en cuenta cuál es la opinión, por ejemplo, de los clientes o de las personas que le han contratado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además, si esto, por ejemplo, lo comparamos con lo que sea, con astrofísica, en astrofísica la realidad, por ejemplo, pues es una estrella, una galaxia, yo me hago el modelo, también me influye la opinión de otros científicos, pero lo que no pueden hacer nunca esos científicos es influir en la estrella o influir en la galaxia. Pero aquí el grupo sí influye en la realidad. O sea, si hay suficiente cantidad de gente que piensa que mi modelo está equivocado y compran y actúan sobre las bolsas en esa dirección, me van a cambiar la realidad. Entonces, es un problema indudablemente complicado, es mucho más complicado, digamos, que la ciencia normal, porque no solamente tienes la influencia del grupo a la hora de formular el modelo y a la hora de desarrollarlo, sino que el grupo, si es suficientemente grande, puede directamente cambiar la realidad. Entonces, esta es la razón por la cual creo que funcionan los factores, ¿no? O sea, como comentaba, o sea, tenemos que modelar no solamente esa realidad objetiva, sino que también hay que modelar al grupo. O sea, tenemos que modelar cuáles son los números de las bolsas, pero es que además hay que modelar qué es lo que va a hacer la gente. Entonces, el análisis intrínseco que hemos visto antes, coger la compañía, despizarla, analizarla, eso digamos que es una forma de medir la realidad, ¿no? Vamos a la realidad, hacemos los números, no es fácil, pero es sencillo, básicamente con aritmética, siendo meticuloso, viendo todo, haciendo suposiciones razonables, llegamos a eso, ¿no? Pero modelar el comportamiento de los partícipes del mercado es una locura, ¿no? O sea, yo como físico, intuitivamente, a lo único que se me parece es un sistema altamente caótico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos modelar esa realidad que aquí no solamente se compone de los números de la bolsa, de los números de las compañías, sino además del comportamiento del grupo, ¿no? Pues la forma de hacerlo es a través del value y a través del momentum. O sea, el value y la calidad lo que hacen es medir esa realidad objetiva de las empresas y el momentum es el que intenta incluir el efecto del comportamiento del grupo. Entonces, a largo plazo, como bien saben Graham y otros inversores en value, la realidad siempre se acaba imponiendo. O sea, la razón por la cual el precio tiende a converger con el valor intrínseco es porque el valor intrínseco mide la realidad y al final el comportamiento del grupo, por mucho que fluctúe a corto plazo, tiende a esa realidad, ¿no? Pero a veces no puedes esperar a que eso ocurra, como decía antes, porque puede tardar años en llegar allí, ¿no? Entonces el momentum lo que te permite, el momentum siempre va pegado al mercado, siempre está midiendo lo que hace el grupo. Entonces te permite protegerte cuando el mercado se vuelve irracional, pero esa irracionalidad dura mucho tiempo. Entonces, por eso yo creo que la combinación de momentum, de value, calidad y los otros factores que hemos visto es la que da mejores resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí os voy a hablar un poco de mi libro, o sea, mi fondo, el Avante Quant Value Small Caps,
El objetivo que yo me marqué en su momento era generar la máxima rentabilidad posible a largo plazo, con una volatilidad y con unas caídas inferiores a las del índice. O sea, no me gusta, esto no es un fondo para gente aventurera que quiere ver cómo le sube 50% en un día. O sea, a veces hemos subido un 50% en un año con esta estrategia, pero el objetivo es para alguien que lo que quiere es tener una apreciación de su capital a largo plazo y que no quiere demasiados sustos, ¿no? O sea, el fondo, como veremos más adelante, pues tiene varias salvaguardas para protegerse de volatilidad muy alta y de caídas muy fuertes, ¿no? Entonces, una vez planteado este objetivo, pues con el sombrero de físico puesto, me planteo, bueno, pues cuál es la mejor manera de resolver este problema matemáticamente y tomando en cuenta los datos que tenemos y las investigaciones que se han hecho hasta ese momento, ¿no? Que es cómo resolvemos los científicos un problema, ¿no? Entonces, la estrategia del fondo es, en primer lugar, me leí buena parte de la literatura al respecto de los libros y lo que hice fue una selección de los factores que tenían mejor evidencia empírica. O sea, factores que no solamente han funcionado durante muchas décadas, sino que siguen haciéndolo una vez descubiertos. Ahora mismo debe haber, pues no sé, 200 y pico o más anomalías que se supone que mejoran los resultados de la inversión a nivel estadístico, ¿no? La mayor parte de ellas yo creo que son inservibles, son o sea, lo que se llama como el data mining, o sea, son cosas que no son reales, ¿no? En cambio, hay una colección de efectos, de factores, como hemos visto antes, que son bastante más sólidos. No solamente hay buena evidencia empírica de ellos, sino que han funcionado mucho tiempo y encima han seguido funcionando después de que se han descubierto. Que es la cuestión clave, porque si alguien anuncia que hay una forma de ganar más que la media del mercado y todo el mundo empieza a incorporarla, pues ese efecto desaparece, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar la implementación de ese modelo matemático, ese algoritmo que utiliza los factores para seleccionar empresas, hay que tomar en cuenta la robustez del sistema por encima de una búsqueda de alta precisión o alta optimización, ¿no? Aquí es cuando me pregunta la gente de cuál es mi ventaja competitiva, pues esta es mi ventaja competitiva. O sea, me he pasado 25 años diseñando sistemas, diseñando algoritmos y métodos probabilísticos para trabajar con datos reales, datos que a veces iba yo al telescopio a tomarlos, y datos en base a los cuales pues, después se hacían cosas, ¿no? Se tomaban decisiones, se cotejaban con la realidad, ¿no? A veces predecía, por ejemplo, cuál era la distancia a una galaxia y después la gente iba al telescopio en Hawái, que tenía de los telescopios más grandes del mundo en su momento, el más grande del mundo en su momento, que cada noche de telescopio pues, vale un dineral, y medía a ver si lo que yo había predicho era correcto, ¿no? Un montón de ejemplos así. Entonces, la experiencia de estar haciendo eso durante 20 años es la que te da pues, buena intuición, además del conocimiento técnico, de cómo se tiene que estructurar esto matemáticamente, ¿no? Entonces, el modelo tiene que ser lo más sencillo posible. Cuanta más complejidad tenga, más fácil es que salga mal, pero como decía Einstein, no más sencillo de lo necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues las típicas técnicas que sabe la gente de finanzas son técnicas econométricas que para esto son demasiado sencillas, ¿no? Porque la estructura de ese espacio de parámetros que veíamos antes, pues no se explica bien o no se ajusta bien con ajustes lineales, ¿no? A pesar de que buena parte de lo que vino en la literatura pues está hecho así, ¿no? También ahora pues, está lo que se llama el Machine Learning, que en mis tiempos pues, eran métodos estadísticos avanzados, llevamos, digamos, coexistiendo con ellos los astrónomos durante los últimos 20 años por lo menos, y algunos de ellos, como se demostró en astronomía, yo creo que ahí pues, llevamos una ventaja también porque técnicas como las redes neuronales pues, se llevan aplicando a problemas astronómicos desde hace casi 20 años, 25 años sin funcionar especialmente bien, pues pueden darte resultados de los que no te puedes fiar, porque no entiendes muy bien lo que están haciendo, es una especie de caja negra y, como decía antes, sin irse a ninguno de los dos extremos, quedándose en el medio en técnicas que son lo suficientemente sofisticadas como para entender la realidad, pero que no son tan simplistas o tan burdas que pierden muchos de los detalles, pues eso es importante a la hora de construir un modelo, ¿no? Otra cosa importante es que el modelo, que el sistema sea propietario, o sea, no puedes ir y comprarle un sistema de inversión a un banco. A veces cuando vas a una reunión de estas, a una conferencia, pues hay gente que te vende sistemas de inversión, ¿no? Ahora, si me lo estás vendiendo y no lo estás usando tú, pues ahí es que hay algún problema, ¿no? Entonces, es muy importante, aunque todos los sistemas al final van al mismo sitio o se acercan al mismo sitio, usar un sistema propio que nadie más está usando con esas características, ¿no? Porque eso implica que vas a seleccionar empresas que probablemente vas a competir menos
o van a estar menos esquilmadas a la hora de tener gente comprándolas que las que sean un sistema que se use de manera más general, ¿no? Y luego, para que el fondo cumpla con lo que estábamos planteando antes, hacen falta 3 cuestiones fundamentales. Una es la seguridad, o sea, el fondo tiene que tener poca volatilidad y tiene que tener protección ante caídas fuertes. Entonces, el hecho de las acciones que compramos, que de por sí tienden a ser de muy baja volatilidad y con un comportamiento estable, ya nos garantiza eso en cierta medida, luego lo veremos en la práctica, y además el proceso, todo el día a día que llevo de cómo compro y cómo vendo, pues también nos protege de esa volatilidad, ¿no? Rentabilidad, como decía, uno de los objetivos fundamentales es que el fondo rente lo más posible dentro de ese comportamiento, digamos, tirando a seguro, ¿no? Entonces, ahí todas las cosas que hago, todos los parámetros, todas las cosas que muevo van a la misma dirección, incrementar la rentabilidad del fondo a largo plazo sin incrementar el riesgo, ¿no? A ver, me están haciendo varias preguntas, bueno, luego os contesto todas las preguntas de mejor al final. Entonces, a ver, esta es la forma de hacerlo. Entonces, la metodología y luego también la liquidez. Al ser un fondo de small caps, es esencial tener mucho cuidado con la liquidez. O sea, hay casos por ahí terribles de gente que ha tenido un fracaso tremendo con su fondo por comprar acciones pequeñas, muy interesantes, pero a las que no le podía dar salida en caso de una bajada fuerte, ¿no? Entonces, toda la operativa diaria del fondo, lo que hago todos los días, lo que compro, lo que vendo, tiene la liquidez como objetivo central. O sea, nunca me meto demasiado en una empresa, aunque me parezca interesante, o no me meto tanto que no pueda ser capaz de venderla en un tiempo razonable si las cosas se dan la vuelta, ¿no? Entonces, más mecánica del fondo. La metodología es, usando 30 de esos parámetros, seleccionamos empresas que se asemejan a lo que es una empresa value, en el sentido relativo. Son empresas que son baratas y tienen solidez financiera, ¿no? No intento buscar empresas con foso, como las que dice Buffett. Yo creo que eso no se puede hacer o es muy difícil de hacer cuantitativamente. Y la definición que yo uso de value correlaciona mucho con la definición clásica, pero no es igual. Sobre todo en acciones individuales, ¿no? O sea, en general se porta de manera bastante sencilla. De hecho, a menudo me salen acciones que están comprando otros fondos value o que luego veo que las compran otros fondos value, pero a veces pues, me salen cosas que un inversor value clásico no le gustaría, ¿no? Y eso suele ser el más interesante. Tampoco suele generar las acciones más baratas del mercado, salvo excepciones, porque las acciones ultra baratas suelen serlo por alguna razón. O sea, la zona óptima son acciones baratas en la parte, digamos, en la parte del 20%, 25% más barato del mercado, pero con muy buenas características en todos los otros parámetros, ¿no? También tomamos en cuenta el momentum, como decía antes, el comportamiento de los precios en el último año, últimos 6 meses. Hay varios indicadores con varias extensiones temporales y la definición también correlaciona la que yo utilizo con la estándar, pero no necesariamente la estándar. Hay cosas que tienen una determinada forma en la que ha evolucionado el precio que mi sistema le encanta y a lo mejor no es la forma estándar que se utiliza a nivel académico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es combinar estos tres parámetros, V, Q y M, para generar acciones que son baratas en sentido relativo, o son bastante baratas, y que empiezan a subir o le empiezan a gustar al mercado. El momentum, además, en el caso de empresas pequeñas, es muy importante para eliminar value traps y para anticipar grandes tendencias, ¿no? Entonces, la operativa, eso también es una cosa importante para hacerlo bien. Todos los días miro todos sus indicadores de 12.000 compañías, o sea, del orden de medio millón de datos. Solamente el 0,1% mejor lo considero en la zona de compra. Y después, además de hacer lo que me recomienda, digamos, miro esas acciones que me ha recomendado el sistema y las analizo en detalle, no en tanto detalle como lo haría un inversor value clásico, pero sí para asegurarme que el modelo tiene sentido para esa compañía, ¿no? O sea, una cosa que descubrí bastante rápido cuando aplicaba el modelo inicialmente es que la intuición, digamos, del value investor clásico no siempre funciona bien con ese tipo de compañías. A veces lo mejor es buscar una compañía que parezca fea para un value investor clásico, pero que tenga unos números excelentes según el modelo. Esas muchas veces son las que dan mejor resultado, ¿no? Tengo mucho cuidado con el tamaño de la posición, limito los costes de transacción. Por ejemplo, a nivel teórico, sería mejor rotar la cartera más a menudo. Intento rotar la cartera una vez al año. Pero si rotamos la cartera muy a menudo, entonces nos comen los gastos de transacción. Con lo cual, el óptimo está pues, entre 6 meses y un año, tiendo a tender a un año la rotación de la cartera, ¿no? Y nunca hago grandes movimientos bruscos. O sea, procuro que tanto las entradas como las salidas
sean relativamente graduales, de forma que nunca te quedes pillado en un movimiento brusco del mercado o de una compañía, ¿no? En la medida de lo posible. A veces, cuando ya has acabado de entrar, pues la compañía baja o al revés, sube y entonces tienes un movimiento brusco, ¿no? Pero en general, el posicionamiento de la cartera va cambiando poco día a día, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se ha aportado el fondo? Desde que empezó oficialmente, como digo, estuve varios años haciendo la cartera por mi cuenta, invirtiendo por mi cuenta, hasta el 2020, ¿no? Bueno, aquí lo que he hecho es generar una media de los 10, 11 fondos, creo que son 11 fondos value más famosos en el 2017. Me fui a, creo que un artículo en Rankia del 2017 que da una lista de los fondos más famosos value o los fondos recomendados value. Y entonces lo que he hecho es calcular el promedio de esos fondos value desde que empezó mi fondo, que fue en noviembre del 2017, ¿no? Entonces he comparado ese promedio, que es la línea roja, con lo que ha hecho mi fondo, con el valor liquidativo de mi fondo durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, como podéis ver, pues de momento lo ha hecho bastante mejor que esa media de los 11 fondos value, ¿no? Esto pues no es un periodo muy largo de tiempo, son 2 años y algo. Bajé menos, por ejemplo, que esos fondos en el crash reciente, que es una de las cosas que el sistema busca por diseño. La volatilidad también es más baja que la media de los fondos y la rentabilidad ha sido más alta, ¿no? Y quizás de lo que estoy más orgulloso es de una comparación entre la rentabilidad de mi fondo y la rentabilidad de esos 11 fondos value iniciada en 2016, porque antes pues, no había fondos suficientes. Muchos de estos fondos empiezan relativamente tarde, hay un boom de los fondos en los últimos años. Y podéis ver que a pesar de que hay bastante ruido, bastante volatilidad, el comportamiento de mi fondo comparado con la media de fondos value tiene una rentabilidad en exceso bastante sistemática. O sea, si uno mira 2016, un 2, 3, 4 años ya y algo, pues vengo generando un 7,3% anualizado, algo que no ha cambiado desde que empezó el fondo. O sea, el comportamiento de mi cartera individual antes de comenzar con el fondo y el comportamiento posterior son prácticamente similares estadísticamente. Y esto es quizás lo que estoy más orgulloso en el sentido de, y lo que creo que por lo menos ilustra, si no demuestra, porque es un periodo de tiempo pues, relativamente corto, a pesar de que sean 4 años, que añadiendo factores como el momentum, añadiendo explícitamente cosas como la baja volatilidad, como la calidad, el tamaño, etcétera, etcétera, a una cartera, se puede generar bastante más rentabilidad que la que genera un sistema value clásico tradicional, ¿no? ¿Es esto nuevo? No, bueno, pues en los últimos años, como demuestra este gráfico del Financial Times, pues cada vez hay más hedge funds y más sistemas que están utilizando machine learning y técnicas cuantitativas sistemáticas para invertir, ¿no? O sea, en el 2016 pues había relativamente poca gente que lo hacía y en el 2019 pues ha crecido mucho, ¿no? Y yo creo que un poco con la experiencia que se ha ganado en los últimos 30, 40 años en el uso del machine learning, de lo que se conoce como inteligencia artificial, etcétera, etcétera, esta frase un poco es la que resume la situación, ¿no? O sea, dice, bueno, no hay un hombre mejor que una máquina. O sea, hay bastantes experimentos que, aunque sea sorprendente, muestra que los sistemas expertos, incluso con reglas sencillas, suelen funcionar mejor que los expertos humanos. Se han hecho estudios en psiquiatría en otros campos, pero lo que funciona mucho mejor que un sistema experto es un hombre manejando un sistema experto. O sea, cuando alguien que entiende cómo funcionan esos sistemas expertos lo utiliza, el ejemplo es, por ejemplo, el ajedrez, cuando, no con las máquinas que se han sacado últimamente, en las cuales la inteligencia artificial es claramente superior a cualquier humano, pero cuando se estaban iniciando esos primeros esfuerzos para ganarle, por ejemplo, a Kasparov con máquinas de IBM, lo que más tenía es que hubiera un ajedrecista humano ayudando a la máquina, porque entonces el sistema es prácticamente imposible de vencer, ¿no? O sea, y es un poco, pues lo que pasa aquí es que yo creo que utilizar técnicas sistemáticas que eliminan muchos errores, muchos sesgos que tenemos los inversores, combinado con el criterio de saber cuándo un sistema funciona y cuándo no, lo que permite obtener rentabilidades más elevadas, ¿no? Vale. Entonces ahora el tema, digamos, del día es qué le está pasando al value. O sea, como hemos visto antes, la bajada de los fondos value ha sido muy fuerte el último año y no solamente desde el último año, ¿no? Llevamos unos años malísimos los inversores value y uno se pregunta cómo va a evolucionar esto, ¿no? Entonces, esta es una comparación de cuatro curvas. O sea,
La línea azul es lo que os hablaba antes del promedio de los fondos value. Como decía, la parte inicial son muy pocos los que existen, con lo cual no quería comparar con ellos, aunque es la época en la que tengo más rentabilidad comparada con ellos. Pero si comparamos con estos 3 fondos que hay aquí, el rojo es el índice de microcaps, el amarillo es el índice de small caps y el verde es el índice de la bolsa en su promedio. Podemos ver que se ha mantenido durante muchos años más o menos a la par, con fluctuaciones, a veces lo hacía bien uno, a veces lo hacía bien otro, y de repente desde finales del 2017, principios del 2018 se derrumba, ¿no? O sea, cómo lo han hecho los fondos value los últimos 2 años y medio pues ha sido desastroso comparado con cómo lo han hecho los índices principales, ¿no? Otra vez vamos a volver a mirar lo que pasaba hace 200 años. Vamos a ver si este comportamiento que han tenido ahora es estándar o no es estándar, ¿no? O sea, ¿qué ha ocurrido en el pasado? ¿Ha habido otra vez momentos como este? Bueno, pues volvemos a los de Two Centuries Investments, que tienen una compilación de los resultados del value solo, usando solamente el factor value, no el value más momentum, desde el año 1826 hasta nuestras fechas, ¿no? Entonces podemos ver que incluso sin tomar en cuenta el momentum, solo con el value, la rentabilidad que ha dado el value es mucho más alta, la parte más barata del mercado, que es la línea de arriba, que la parte más cara del mercado, ¿no? Que ha ido decreciendo, ha dado cada vez menos rentabilidad con respecto a la media del mercado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si calculamos la diferencia entre una y otra? O sea, esto es el comportamiento a largo plazo, pero a veces hay veces que la parte más cara del mercado sube y la parte más barata del mercado baja. Entonces, cuando comparamos eso, la una menos la otra, igualamos los máximos, lo que se llama en bolsa drawdowns, podemos ver que la bajada relativa que ha tenido el value con respecto a lo más caro, a lo que podríamos llamar como growth, es la mayor que ha habido en 200 años y solo igualada por la que hubo en 1904. O sea, estamos hace 106 años que la cosa no se ponía así y cuando se puso así no era peor que el momento que estamos pasando ahora mismo. O sea, esto es una situación absolutamente única a nivel de ver cómo lo han hecho mal el value, ¿no? El value por sí solo, el factor value por sí solo, ¿no? Podemos ver que en 1904 también tuvo una racha mala, pero ni durante la burbuja inmobiliaria, ni en el año 32, cuando el crash del 29 y su continuación, hubo algo así, ¿no? La línea verde que hay aquí fue la época dorada de Graham Newman, que podemos ver que fue excepcionalmente buena para el value. De ahí en parte sus retornos, ¿no? Pero lo hemos pasado pues desde los años 30 hasta casi el crash del 2009, en el que el value es un estilo que lo ha hecho muy bien, ha tenido fluctuaciones periódicas, pero lo ha hecho de maravilla y llevamos una racha de unos 10 años en Estados Unidos o con las empresas grandes unos 10 años, con las empresas pequeñas más corta, en el que el value lo ha hecho de manera desastrosa, ¿no? Entonces esto ha llevado a mucha gente a preocuparse a ver y preguntarse si el value funciona, ¿no? Por ejemplo, es un artículo reciente, del 22 de mayo, en el que se pregunta si el value ha dejado de funcionar porque los tipos de interés están muy bajos, ¿no? Hace un análisis bastante exhaustivo. O sea, alguien como Tobias Moskowitz, que es una de las personas que más sabe de estos temas, la conclusión es que no. O sea, que no se puede asignar con claridad, aunque probablemente algo ha influido, o se le puede echar la culpa de lo mal que le ha hecho el value al comportamiento de los tipos de interés, ¿no? Otro artículo muy interesante es de la gente de AQR, también reciente, de mayo de 2020. Esta es la entrada que puso Keith Fastness en la página web de AQR, en la que analiza un artículo de Israel, Lorsen y Richardson, analizando también el comportamiento del value con respecto al growth. O sea, una forma de saber si el value deja de funcionar, imaginemos que todo el mundo se pone a hacer value. Todo el mundo compra acciones value. Entonces las acciones value suben de precio. Entonces al subir de precio van a rentar menos a nivel relativo que la media del mercado, porque se van a encontrar básicamente la media del mercado. Eso es lo que uno esperaría si el value dejara de funcionar. Bueno, lo que se observa es todo lo contrario. O sea, jamás ha estado el value, desde los datos que tienen ellos, que es el año 67, jamás ha estado el value más barato con respecto al resto del mercado de lo que lo está ahora, en este periodo de tiempo. Y esto de arriba es un gráfico que no está hecho un poco de la manera teórica de los gráficos académicos, sino que está hecho con un sistema muy parecido al que ellos utilizan para invertir y con el que han tenido rentabilidades espectaculares durante estos últimos pues más de 20 años, ¿no? Entonces, nunca han visto algo tan barato como esto desde el 67. Antes veíamos que teníamos un punto desde el año 1904. O sea, se acumulan las evidencias de que la situación es absolutamente excepcional, ¿no? Y a mí lo que me convence completamente es el gráfico de abajo, el segundo gráfico.
El segundo gráfico lo que dice, o lo que mira, no solamente es el diferencial, como hemos visto arriba, entre lo más caro del mercado y lo más barato, sino que mira el diferencial entre lo más caro y la media del mercado, y entre la media del mercado y lo más barato. Y encuentra que también estamos cerca de máximos, en cierto sentido. O sea, que no solamente es que haya unas pocas empresas, los FANGs o lo que sea, que estén sesgando todo, sino es que a lo largo de toda, digamos, la distribución de valoraciones de las empresas, el sistema existe, o sea, ese stretch, ese estiramiento existe. O sea, que realmente esto es sistémico. O sea, o sea, la gente, las empresas que son caras o que están algo caras, cuanto más caras, más le gustan, más paga por ellas y más está subiendo el precio, ¿no? Entonces, este artículo de marzo del 2020 hace un análisis exhaustivo de todas las causas posibles y la conclusión a la que llega es que, como digo, nunca ha estado tan barato el value como está ahora y no hay una explicación clara de los que da la gente. A la gente le gusta generar narrativas para explicar por qué esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo me he hecho también mi análisis con los datos de Fund My Friends y he mirado las empresas más baratas, o sea, más pequeñas, no las más pequeñas de todas, porque cuando uno busca las bases de datos y mira las empresas absolutamente más pequeñas, muchas veces no se puede invertir en ellas, porque son cosas muy pequeñas. Entonces he cogido las cosas que están entre un 20 y un 40% el percentil de tamaño, o sea, que son empresas pequeñas, pero las que se puede invertir, y de esas empresas pequeñas, el 20% más barato. Entonces, cuando hacemos este análisis desde el año 29, que es desde cuando existe la base de datos, vemos que, como sabe casi todo el mundo, invertir en value small caps es extremadamente rentable a largo plazo y se le pueden sacar pues, casi 5 puntos de rentabilidad anual a la media del mercado o a las empresas grandes con caras del mercado, ¿no? Entonces, esto digamos que es bien conocido y es la base del value investing en cierto sentido, pero lo interesante es esto. Cuando uno calcula la rentabilidad que se obtiene invirtiendo en value con respecto a la rentabilidad que se obtiene invirtiendo en growth en periodos de 3 años, y mira hacia atrás, o sea, cada punto de estos te dice lo que hubieras ganado invirtiendo en value los 3 años anteriores o invirtiendo en growth, la relación entre uno y otro. Cuanto más alto es esto, mejor ha funcionado el value. Los 3 años anteriores, cuanto más bajo, peor. Podemos ver que en la serie que tenemos, que es del año 29, o sea, nunca ha habido un punto tan bajo como el de ahora. O sea, nunca lo ha hecho tan mal el value en 90 años desde que existen datos. O sea, 3 puntos, ¿no? Desde el año 67, peor momento para el value, desde el año 1904 para el value en general, y ahora, con este análisis, con value small caps, tenemos el extremo máximo en 90 años, ¿no? Entonces, el gráfico que os voy a enseñar ahora muestra, este fue el que hice hace unos meses, muestra lo que pasaba cuando el value lo había hecho tan mal con respecto al growth en los últimos 3 años, ¿qué pasaba a 7 años vista? Bueno, entonces estoy utilizando el mismo gráfico que hace varios meses porque como ahora estamos en el peor momento en 90 años, no tengo punto de comparación. O sea, jamás ha ocurrido algo, un evento en el que el value se haya puesto tan barato como está ahora. Entonces, en el punto anterior, que era en el 4% inferior de la distribución, lo que ocurre durante los 7 años anteriores, 7 años posteriores, es que el value se come a las empresas grandes caras. O sea, lo hace mucho mejor que ellas, un 17% anualizado, cada vez que hemos tenido rebotes, y es de esperar que en este momento sea todavía mejor lo que ocurra, porque estamos en un punto más extremo que el que hemos tenido en 90 años, ¿no? O sea, como digo, esto que pongo de que es una de las mejores oportunidades para invertir en un siglo, no lo pongo porque sea de Bilbao, sino porque es que realmente los datos es lo que nos dicen. O sea, que en casi 100 años no hemos visto, además medido de varias maneras diferentes, no hemos visto una situación como la que nos encontramos ahora, ¿no? Para invertir en value y en small caps, ¿no? ¿Por qué surge esta oportunidad, no? ¿Por qué está pasando esto, no? Bueno, primero hay que tomar en cuenta, como decía antes, que para un inversor particular se puede perfectamente invertir en value, te has invertido en value, uno duerme tranquilo por la noche porque sabe que no va a tener pérdidas de capital permanentes, no le va a entrar una Terra en cartera, ni le va a entrar una .com, nada por el estilo, y a veces lo hace peor que la media del mercado, pero bueno, cada uno digamos que tiene su dinero, nadie sabe lo que te sube, lo que te baja el dinero, y ya está, ¿no? Esa es, por ejemplo, mi situación pues hace unos años, ¿no? Sin embargo, para un inversor institucional típico, es casi imposible hacer esto. O sea,
independientemente de cuál sea la rentabilidad a muy largo plazo o de que tengas protección, digamos, ante bajadas, pérdidas de capital permanente, como lo hagas mucho peor que el mercado durante un periodo largo de tiempo, pues te pueden desde cerrar el fondo hasta despedirte, hasta desaparecer la empresa. En Estados Unidos están desapareciendo empresas que seguían sistemas de ese tipo, ¿no? Y hay un riesgo profesional muy alto. Entonces, como la mayor parte del dinero lo mueven los inversores profesionales, los inversores institucionales, cuando un sistema de estos deja de funcionar durante un tiempo, tienen que salirse del sistema. Y eso es lo que permite que a largo plazo funcione, porque si no, todo el mundo lo estaría haciendo. Entonces, esta es una oportunidad muy buena para las instituciones que entiendan lo que es el value. Yo, por suerte, trabajo en una que lo entiende. Y para los inversores particulares que tengan claro que este es el estilo con el que se sienten cómodos y con el que pueden dormir a pierna suelta por la noche, ¿no? Pero es que además hace falta otra cosa, no solamente que sea un sistema en el que a veces la mayoría del mercado no puede participar. O sea, para hacerlo mucho mejor que el mercado, como hemos visto antes que se espera que pase, no basta con acertar. O sea, hay que acertar cuando se equivoca casi todo el mundo. Esta es la misma lógica que las quinielas. En las quinielas no basta con sacar 14. Tienes que sacar 14 tú solo, porque si saca 14 todo el mundo, pues tampoco te toca mucho, ¿no? Entonces, uno de los momentos en los cuales claramente la mayoría del mercado se está equivocando y eso abre una oportunidad de inversión tan buena, es algo que ocurre muy pocas veces a lo largo de la historia, ¿no? O sea, un inversor pues la puede encontrar 2 o 3 veces, profesional, alguien que se dedique toda la vida a la bolsa, y como vemos, hace muchas décadas, se cuente como se cuente, que no ocurría algo así, ¿no? Entonces, ¿en qué es lo que se está equivocando la mayoría? O sea, ¿en qué tenemos razón los inversores value y la mayoría no sabe lo que está haciendo? Pues yo creo que es en la inversión en un índice. O sea, la gente, sobre todo en Estados Unidos, tiene como una de las leyes de la naturaleza que invertir en un índice siempre funciona a largo plazo y que es una de las mejores cosas que puedes hacer a largo plazo. Y eso lo creen independientemente de la valoración que tenga el índice. O sea, da igual que el índice esté caro o que el índice esté barato. O sea, lo que uno tiene que hacer es todos los meses apartar una parte de su sueldo o de sus ahorros y meterla en un índice. Y eso es lo que mejor funciona a largo plazo. Eso también es una cosa que se está expandiendo en España, en Europa, y, como digo, es una especie de dogma de fe para los inversores. Bueno, pues eso está completamente erróneo. O sea, si uno mira en la gráfica que os he puesto aquí, esto es la correlación que hay entre los retornos a 15 años vista. Pues, por ejemplo, una persona que tenga ahora 50 años y quiera invertir para su jubilación, suponiendo que se pueda jubilar con 65, lo que le interesa es un poco lo que va a tener dentro de 15 años, no lo que va a tener dentro de 15 días o dentro de 15 meses, ¿no? Bueno, pues ese retorno a futuro depende tremendamente de cuál es la valoración del mercado cuando se invierte. O sea, una forma de medir la valoración es con lo que se llama el CAPE, que es el precio partido de beneficios normalizado a un periodo de 10 años. Y como podemos ver, si uno invierte, por ejemplo, cuando el CAPE vale 30, pues la rentabilidad que va a tener a largo plazo, independientemente de cómo vaya a ser esa trayectoria, a lo mejor sube, luego baja, luego sube, pero a largo plazo está invirtiendo en algo que va a tener una volatilidad enorme, que va a tener un riesgo muy alto y que le va a rentar pues menos de un 2% en 15 años. O sea, eso ahora mismo es la valoración del mercado americano. Tiene un CAPE de 30. Los puntos rojos que vemos ahí son los de la bolsa japonesa. Entonces, la bolsa japonesa llegó a tener un CAPE, o sea, el CAPE de 30 asusta en Estados Unidos, pero es que la bolsa japonesa llegó a 70, ¿no? Entonces, la gente que invirtió, por ejemplo, en la bolsa japonesa, cuando el CAPE era 70, la rentabilidad en los siguientes 15 años anual fue de un menos 5, menos 6%. Básicamente desapareció el dinero que habían metido ahí. Entonces, yo creo que el gran error, igual que en el año 2006-2007, el gran mito en el que creía la gente y estaba completamente equivocada era que los pisos nunca bajan. Pues el gran mito que hay ahora, o el gran error que comete la mayoría de los inversores, es que invertir en un índice siempre funciona bien porque tiene menos comisiones, etcétera, etcétera, independientemente de la valoración. O sea, invertir en un índice cuando la valoración es muy alta es una burrada. Y esta es la ventaja o esta es la oportunidad que vamos a aprovechar los inversores en value los próximos 10-15 años, ¿no? Entonces, ya para concluir, un poco resumiendo todo lo que os he contado, pues un método cuantitativo de selección de acciones parece, al menos en el caso de la implementación que he desarrollado yo,
superar sistemáticamente a los fondos value tradicionales, o al menos, volviendo al chiste de la oveja, a algunos fondos value tradicionales, ¿no? A la media de algunos fondos value tradicionales. Y la razón por la que lo hace es porque podemos usar factores adicionales que se sabe que suben la rentabilidad, que los han utilizado inversores value clásicos. Podemos usarlo de manera explícita, controlando cuándo estamos incluyendo y hacerlo, tener esa rentabilidad extra sin subir la volatilidad y sin sacrificar la exposición al value, a las acciones baratas, ¿no? A la hora de diseñar el método, como digo, hay que saber lo que hace uno, o sea, no es una cosa trivial de hacer, y realmente pues hay un montón de trampas en las que puedes caer si no tienes experiencia y si no has trabajado mucho tiempo con problemas de este tipo, ¿no? O sea, y a veces son trampas que pueden pues, acabar, como pasó con el fondo aquel de Long Term Capital, etcétera, etcétera, pues acabar con un resultado muy malo, o sea, lo que se llama un blow up de la inversión, ¿no? Y también, como hablaba, pues yo creo que estamos ante uno de los mejores momentos para invertir en la historia de las bolsas. En mucho tiempo, o sea, hablar de unos siglos, o sea, invertir en el estilo de Small Cap Values, en 2 siglos solamente ha habido 2 veces como la actual, ¿no? O sea, que esto es un poco el resumen de todo y las conclusiones, ¿no? Y eso es todo. Ahora, si queréis, pues podemos empezar a mirar las preguntas. Bueno, pues Narciso, menudo maratón, chico, 1 hora y media. Te digo que esto es lo que suele durar el webinario generalmente y a partir de aquí ya cerramos. Pero bueno, yo te voy a preguntar cómo estás de energía para Bien. que te lance unas cuantas preguntas. ¿Bien? Sí, sí. Pues venga, empezamos con algunas porque se han ido acumulando. David Actuario te pregunta, ¿cómo proteges la volatilidad del fondo? Bueno, la volatilidad, la forma de protegerla es con la compra en sí mismo de las acciones. O sea, las acciones que compro son acciones con poca volatilidad. Las características de momentum, el indicador que utilizo de momentum no suele darse la vuelta bruscamente. O sea, es uno de los, digamos, de los trucos o de las cosas que hago, ¿no? Entonces, de manera natural, como se ha visto ahora durante el crash que hemos tenido en marzo, mi fondo bajó un 31%. La mayor parte de los fondos value bajaron un 50 o más. Entonces, esa protección viene de la selección intrínseca de las acciones, ¿no? O sea, no utilizo opciones. A veces, si el sistema no encuentra cosas para comprar, pues me voy a efectivo, o sea, no más de lo que me deja la CNMV, que es del orden de un 20%, pero el sistema, digamos, que se confía a las propias acciones para protegerse de volatilidad, ¿no? Perfecto. Alberto Freitas te dice, bueno, te agradece la presentación y te pregunta que, dado que los modelos dependen de los datos y parámetros y estos cambian continuamente, ¿con qué frecuencia revisas la validez del modelo y lo transformas? Hombre, el modelo lo corro todos los días con los datos nuevos. O sea, todos los días entran datos nuevos, o sea, de Thomson Reuters, y corro el modelo y miro a ver los resultados que me salen, lo que me recomienda, ¿no? La estructura del modelo no cambia, porque la estructura del modelo se utiliza resultados, como hemos visto antes, de 50, 60 décadas, ¿no? Entonces, si uno lo varía en función de lo que pasa todos los días, pues al final andas corriendo detrás de lo que hace el mercado y no vas a tener rentabilidad extra, ¿no? Lo que sí ocurre es que, como hay un componente que depende del momentum, eso modula un poco, como hablábamos antes, el comportamiento del mercado. O sea, la selección, digamos, o el peso que se le da a los factores fundamentales tiene siendo similar, pero el comportamiento del momentum hace que haya cosas que de repente, a pesar de que siguen siendo baratas, no interesan o interesan menos que antes, y cosas que siendo no tan baratas empiezan a volverse interesantes, ¿no? Muy bien. Alfredo Catalá te dice que para los inversores en value que nos hemos iniciado en esta filosofía en la última década, pensar que lo acabará haciendo mejor que el mercado se está convirtiendo, pese a todas las explicaciones, en un dogma de fe. ¿Qué catalizadores en la economía o en las empresas serían positivos que se dieran para iniciar una remontada del value? Como aficionado a la inversión y a la física, enhorabuena por la charla, un enfoque muy interesante. Gracias, Alfredo. Mira, si te soy sincero, catalizadores, la verdad es que no tengo ni idea de cuál va a ser el catalizador. O sea, a la gente le gusta elaborar narrativas, predecir. O sea, ¿quién pensaba que íbamos a tener el coronavirus hace 6 meses, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién pensaba que íbamos a tener lo que está pasando con George Floyd en Estados Unidos estos días, ¿no? Con la muerte de George Floyd. Entonces, los catalizadores no son previsibles.
La manera de entender este tipo de situaciones, yo creo que es similar a lo que ocurre con los terremotos. O sea, cuando uno analiza un terremoto, ve que se está acumulando tensión en las placas, se acumula tensión, y de repente en un momento determinado, no sabe muy bien por qué, esa tensión se suelta, o sea, sale y tenemos un terremoto. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que son similares. O sea, aquí se está acumulando un diferencial enorme, una diferencia como no ha habido prácticamente otra desde que tenemos datos, entre el comportamiento del value y el comportamiento del growth. Entonces, llevamos diciendo esto desde hace años ya. O sea, la gente pues está aburrida. O sea, pero no es un dogma de fe. O sea, el dogma de fe es cuando no tienes datos que lo apoyen, ¿no? O sea, hemos visto series de 200 años. Y en 200 años, cada vez que ha pasado esto, el sistema vuelve a donde estaba inicialmente. Entonces, los datos existen. También sabemos que hay rachas malas. En particular, si se usa value solo, a secas, a palo seco, sin incluir factores como momento, etcétera, etcétera, pues las rachas malas a veces duran bastante, ¿no? Pero esto se va a dar la vuelta. La probabilidad de que se dé la vuelta es más alta cada día que pasa. Y yo creo que la imagen para visualizar a la gente que está ahora mismo recogiendo, que está ahora mismo invirtiendo en growth, con este diferencial con el value, es como dice Taleb, la gente que se dedica a recoger peniques, céntimos, delante de una pisonadora. Pues sí, probablemente a lo mejor los próximos 3, 4, 5, 6 meses el growth lo siga haciendo bien. Pero el día que se dé la vuelta va a ser terrible. O sea, mientras que al menos a nivel relativo con respecto a cómo lo haga el value. O sea, no sabemos si va a haber un crash y el value va a aguantar mucho mejor o si el value va a subir mucho más que el growth y le va a alcanzar, ¿no? Pero dogma de fe no es. O sea, no con 200 años de datos y con ninguna razón que nos haga pensar que el sistema ha cambiado fundamentalmente. Muy bien, también hay un comentario de Antonio Moreno que dice que este ha sido de los mejores webinarios que ha visto en Value School. Increíble. Bueno, pues Narciso, ahí lo tienes. El crédito donde se debe dar. Albert Rath pregunta, ¿no cree que la comisión de gestión es demasiado alta considerando que el fondo tiene una comisión de éxito del 9%? Yo no fijo la comisión de gestión ni la comisión de éxito. Es la política de Avante. Yo creo que es una comisión que pagamos todos, yo incluido. Tengo todos mis ahorros metidos en el fondo y los de mi familia. Y yo creo que al final pues son los resultados los que hablan, ¿no? Como hemos visto antes, el diferencial entre el small cap value y las empresas grandes, sin hacer nada fino, solamente dividiendo las cosas en cajas y guardándolas, es un 4 y pico % analizado a largo plazo. Entonces eso cubre las comisiones y sobra bastante, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que mirar, más que un poco con la filosofía de Avante, no es tanto si la comisión es alta o más baja, sino si estás cómodo con la inversión y confías en la inversión a largo plazo. Si pagas 0,5 por un indexado y compras cuando el CAP está a 30 y baja un 50%, 60% y tarda 10 años en subir otra vez, pues ahí tienes para un montón de comisiones, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante saber, sobre todo en temas de dinero, lo que se está haciendo, ¿no? Muy bien, David Actuario ha enviado varias preguntas, te formulo otra, Narciso. Dice David, ¿hay estudios que analicen la probabilidad de duración de los ciclos entre factores? En este sentido, ¿con qué probabilidad se podría afirmar que el value o el momentum no funcionen durante los próximos 20 años? Bueno, el value lleva ya sin funcionar 10 años. Que esté otros 10 años sin funcionar, lo veo difícil porque creo que los ciclos son relativamente pequeños, ¿no? No son de tanta duración. Ahora bien, factor a factor sí pueden ser largos los ciclos, ¿no? Lo que no ha pasado nunca, desde el año 99, que duró unos 2 o 3 años, es que de repente casi todos los factores dejen de funcionar. O sea, como ha pasado por los últimos 2 años, ¿no? O sea, eso casi por la propia naturaleza del sistema, porque hay anticorrelación entre el momentum y el value, etcétera, etcétera, es muy poco probable que pase, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que no he mencionado es que utilizar un sistema multifactor es importante no solamente porque te sube la rentabilidad a largo plazo, sino porque te protege de ese tipo de periodos largos de underperformance, ¿no? O sea, cuando el value lo hace mal, pues lo hace bien el momentum y te aupa, ¿no? Cuando lo hace mal el momentum, pues te puedes refugiar en el value, en la calidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy bien. Francisco Moreno te pregunta qué valores en Bolsa Española, IBEX y Continuo reúnen condiciones de inversión hoy. No sé si quieres decir algo porque comentaste que no te gusta comentar de compañías en concreto, ¿verdad? No hablo de compañías en concreto, por lo que he comentado antes, pero ahora mismo puedo decir que no tengo ninguna compañía española en cartera, pero sí, a nivel, digamos, visto desde fuera, que yo creo que la bolsa española está muy barata, o sea, en general, ¿no? O sea, de hecho, cuando se hace un análisis como ese que os he puesto antes del CAPE, es una de las bolsas más baratas del mundo, ¿no? Ahora mismo. Pero mi sistema ahora mismo no selecciona ninguna empresa española. Muy bien. De nuevo, David Actuario pregunta, ¿que el value no funcione bien en referencia al estudio de AQR? ¿No podría ser porque el mercado ya ha seleccionado las empresas buenas value y estas ya han subido? Y las sobrantes no son tan buenas y por ello están tan baratas, siempre bajo los criterios de selección value estudiados. Y luego él hace un comentario y dice, esto va apoyado porque sí hay fondos value que lo están haciendo bien. La dispersión en los retornos del value es muy elevada, comenta. Sí, la dispersión es normal porque normalmente muchos fondos value tienen relativamente pocas empresas en cartera, 20, 30, como mucho, ¿no? Entonces, si uno escoge grupos de 20, 30 empresas de manera aleatoria en el mercado y las sigue durante mucho tiempo, hay unas fluctuaciones muy altas. O sea, más que la media del mercado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, uno espera que fondos encima invertidos en small caps con relativamente pocas empresas tengan volatilidad muy alta, ¿no? Por eso es importante mirar la volatilidad. O sea, yo creo que una de las formas de ver si lo que se está haciendo tiene significación estadística o puede ser un periodo, digamos, de buena suerte, es comparando la rentabilidad y comportamiento con la volatilidad, ¿no? Respecto a lo que preguntabas de AQR, yo creo que no. O sea, yo creo que los mercados no se mueven por la calidad intrínseca de las empresas, sino por la diferencia entre lo que el mercado piensa que es la calidad de la empresa y el cambio en esa percepción del mercado, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que Google es una pedazo de empresa, Facebook a su manera, Amazon. La cuestión es, ¿la valoración que da el mercado a esas empresas es la correcta o no es la correcta? O sea, si de repente ocurre algo, pues un presidente que va por ellas o lo que sea, y bajan un poco las perspectivas de beneficios de esas empresas, aunque sigan siendo espectaculares. ¿Qué va a pasar con la cotización, no? O sea, que yo creo que ese tipo de explicaciones, el análisis que ha hecho AQR las elimina, o sea, básicamente. O sea, la única explicación que queda es que de vez en cuando, como ha ocurrido durante los últimos 200 años, los partícipes del mercado se vuelven mucho más optimistas y empiezan a valorar mucho más el crecimiento de las compañías que el resto de los factores que determinan la valoración. Y ahora pues nos ha tocado una racha de esas. Los que tenemos un fondo value, como yo, que empezó hace 3 años, pues eso de ver que estás en el peor momento en 90 años, pues no te hace mucha gracia, pero es así, ¿no? Lo que sí que es bueno es que pues esto promete rentabilidades muy altas, o sea, y un periodo muy bueno una vez que pase, ¿no? Muy bien. Josep Solé te pregunta, si una empresa ha hecho trampas, ¿aconsejarías invertir en ella? Depende de si la empresa ha cambiado la dirección, o sea, yo, por ejemplo, hace poco me salió una empresa que fue la que estaba implicada en el escándalo este de que se habían colocado un chip del tamaño de un grano de arroz los chinos en los servidores de Apple, de Amazon, otras empresas, ¿no? Y además había tenido irregularidades contables. Entonces, bueno, pasó un tiempo, la empresa se hundió, aclararon todo, se corrigió todo, colocaron un nuevo responsable financiero y una vez que ves que la empresa está limpia, que esos comportamientos no siguen, pues en principio se podría invertir en ella, ¿no? Si la empresa no ha cambiado la dirección, o sea, yo de hecho, cuando hago esa pasada que hago, ese filtrado que hago, digamos a ojo de ver con qué empresas me quedo y cuáles no, en cuanto hay el más mínimo problema que no me gusta, que me crea dudas o lo que sea, pues paso no, porque siempre hay empresas de sobra para comprar, ¿no? Sobre Claro, este tema. claro. Bueno, pues oye, Narciso, muchísimas gracias. Nos hemos ido ya a las 9 menos cuarto. Yo encantado de tenerte aquí, sobre todo de ver que seguías con fuerza y energía para responder a las preguntas. Ya has visto que ha habido bastantes. Muchísimas gracias por la sesión, creo que ha gustado mucho. Gracias a los amigos que han estado aquí. Como has visto, los comentarios han sido muy elogiosos.
A todos os diré que el vídeo estará dentro de unos 10 días más o menos y las diapositivas también. Como siempre, la idea fue invitar a Narciso a la sede de Value School, pero bueno, yo le emplazo a cuando pase la pandemia y las restricciones. Narciso, si vienes por Madrid alguna vez, pues oye, hacemos una cita en Value School, ¿eh? Vivo en Madrid, lo que pasa es que ahora estoy aquí en Granada confinado. O sea que... Fenomenal. Bueno, pues entonces lo tenemos muy cerca entonces. Pues fenomenal, yo no lo sabía. Pues estupendo, quedas emplazado entonces para cuando podamos vernos en la sede de nuevo. Muy bien, perfecto. Francisco Moreno te da las gracias, excelente conferencia. También Ana Rosa, gracias a Narciso, Arturo, felicidades por la charla. Alberto, muchas gracias. Es decir, te mando los aplausos virtuales de tu público después de esta... Gracias por la paciencia en escucharme y perdón por haberme pasado el... Nada, no pidas perdón, simplemente yo lo hago siempre pensando pues que es no abusar de los ponentes, pero cuando se les ve tan encantados de hacerlo, pues da gusto. Gracias a todos. El miércoles volvemos con los webinarios de Value School. Tendremos a Jordi Mercader hablándonos de InvestMe, un robo-advisor o gestor automatizado que invierte en carteras perfiladas de fondos indexados. Bueno, ya hemos hablado un poco de ellos desde la perspectiva de Narciso, pero bueno, ahora vamos a tener la otra perspectiva desde una empresa que se dedica precisamente a ofrecer ese servicio. El miércoles a las 7 de la tarde, como siempre, en Value School. Hasta entonces, buenas noches y salud para todos. Adiós. Adiós, Narciso.